La seguridad del sueldo mensual es una trampa. Y yo caí en ella durante años. Así es como salí sin renunciar. Pero déjame contarte cómo llegué a esa conclusión. Porque no fue inmediato. Fue un proceso lento. Doloroso. De años. Todo empezó un lunes. Como cualquier otro lunes. Me desperté a las 6 de la mañana. La alarma sonando. Como siempre. Me bañé. Me vestí. Desayuné rápido. Y salí de mi casa a las 7 de la mañana. Tráfico. Como siempre. 1 hora para llegar a la oficina. Llegué a las 8 de la mañana, fiché mi entrada. Y me senté en mi escritorio. La misma rutina. Los mismos compañeros. El mismo trabajo. Y mientras prendía mi computadora, tuve un pensamiento que me incomodó. Voy a hacer esto todos los días durante los próximos 30 años. Ese pensamiento me paralizó. Porque me di cuenta de algo, mi vida ya estaba escrita. Predecible. Segura. Pero también, atrapada. Sacudí la cabeza. Y me dije, no seas malagradecido. Tienes un buen empleo. Y era verdad. Tenía un buen empleo. Ganaba $2.800 al mes. No era una fortuna. Pero estaba por encima del promedio. Y tenía prestaciones. Muchas prestaciones. Seguro social. Si me enfermaba, estaba cubierto. Fondo de vivienda. Acumulando para algún día comprar una casa. Aguinaldo. Cada diciembre, un mes extra de sueldo. Vacaciones pagadas. 12 días al año. Prima vacacional. Un extra cuando salía de vacaciones. Vales de despensa. $200 mensuales para el súper. Seguro de vida. Por si algo me pasaba. Todo eso valía. Todo eso era seguridad. Y durante años, esa seguridad me hizo sentir bien. Me hizo sentir que estaba haciendo lo correcto. Porque eso es lo que nos enseñan desde niños, ¿no? Estudia. Consigue un buen empleo. Con prestaciones. Y estarás bien. Y yo había seguido ese camino. Al pie de la letra. Estudié. Me gradué. Conseguí un empleo. Con prestaciones. Con seguridad. Debería sentirme exitoso. Debería sentirme realizado. Pero no. Me sentí atrapado. Ese lunes, a la hora de la comida, uno de mis compañeros, Daniel, me preguntó algo casual. Oye, ¿tú para qué quieres el puente largo de mayo? No sé. Tal vez quedarme en casa. ¿Por qué? Yo quiero ir a la playa. Pero me dijeron que solo nos van a dar un día. El otro lo tenemos que trabajar. ¿En serio? Pensé que era puente completo. También. Pero al jefe se le ocurrió que mejor trabajamos ese día y nos lo pagan doble. Dice que es mejor negocio. Me quedé callado. Porque en ese momento me di cuenta de algo, yo no decidía ni mis días libres. Alguien más decidía por mí. Mi jefe. La empresa. El sistema. Y aunque me pagaban doble, ¿de qué servía si yo quería ese día para descansar? No quería el dinero extra. Quería el tiempo. Pero no tenía opción. Esa conversación me dejó pensando el resto del día. Cuando llegué a casa esa noche, mi novia estaba viendo videos en su celular. Oye, mira esto, me dijo. Me mostró un video. Un tipo joven. Como de 30 años. Hablando desde una playa en Tailandia. Llevo 2 años trabajando desde cualquier lugar del mundo. Sin jefe. Sin horarios. Ganando más que cuando era empleado. El tipo explicaba cómo había construido un negocio en línea. Cómo generaba ingresos sin estar presente. Cómo había alcanzado lo que llamaba libertad financiera. Mi novia cerró el video. Qué bonito, ¿no? Poder trabajar desde donde quieras. Sí. Pero eso no es para todos. Ese tipo seguro tuvo suerte. O tenía dinero. Tal vez. O tal vez simplemente hizo algo diferente. Esa noche no pude dormir bien. Porque algo en ese video me incomodó. No era envidia. Era algo peor. Era darme cuenta de que yo nunca iba a poder hacer eso. Porque estaba atado. A mi empleo. A mi sueldo. A mis prestaciones. Los siguientes días seguí con mi rutina normal. Pero algo había cambiado en mi cabeza. Empecé a notar cosas que antes no notaba. Como el hecho de que tenía que pedir permiso para todo. Permiso para salir temprano. Permiso para llegar tarde. Permiso para faltar. Permiso para tomar vacaciones. Como si fuera un niño. No un adulto de 32 años. O el hecho de que mi horario estaba decidido por alguien más. 8 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a viernes. Más sábados ocasionales. No importaba si terminaba mi trabajo a las 3 de la tarde. Tenía que quedarme hasta las 6.
Porque así son las reglas. O el hecho de que mi sueldo estaba congelado. $2.800 al mes. Llevaba 2 años ganando lo mismo. Y cuando pedí aumento, me dijeron, tal vez el próximo año. Y yo acepté. Porque tenía prestaciones. Porque era un buen empleo. Un viernes, después del trabajo, me junté con un amigo de la universidad. Andrés. Hacía años que no nos veíamos. ¿Cómo estás, hermano?, me preguntó. Bien. Ahí en el trabajo. ¿Y tú? Bien. Dejé mi empleo hace como año y medio. Eso me sorprendió. ¿En serio? ¿Y ahora qué haces? Tengo mi negocio. Vendo software a empresas. Es freelance. Pero me va bien. ¿Y no extrañas la seguridad del empleo? ¿Las prestaciones? Se rió. ¿Prestaciones? Hermano, esas prestaciones son una trampa. ¿Una trampa? ¿Cómo? Te dan seguro social. Pero a cambio te quitan tu libertad. Te dan aguinaldo. Pero a cambio te quitan tu tiempo. Te dan vacaciones pagadas. Pero solo 12 días al año. Y tú decides cuándo. Pero es seguridad. Un sueldo fijo cada mes. ¿Seguridad? Sí. ¿Pero seguridad de qué? De que vas a sobrevivir. No de que vas a vivir bien. No de que vas a ser libre. Esas palabras me pegaron. Porque tenía razón. Mi empleo me daba seguridad. ¿Pero seguridad de qué? Seguridad de que cada mes iba a recibir $2.800. Seguridad de que iba a tener para pagar mi renta, mi comida, mis gastos. Pero no tenía libertad. No tenía tiempo. No tenía opciones. ¿Y tú cuánto ganas ahora?, le pregunté. Depende del mes. Algunos meses 3.500. Otros 5.000. El mes pasado gané 6.200. $6.200. Más del doble de lo que yo gano. Sí. Pero no es solo eso. Es que yo decido cuándo trabajo. ¿Dónde trabajo? ¿Con quién trabajo? Esa libertad vale más que cualquier prestación. Nos despedimos. Y yo me fui a casa con la cabeza llena de pensamientos. Porque Andrés había dicho algo que no podía ignorar, esas prestaciones son una trampa. Esa noche, abrí mi computadora. Y empecé a hacer cuentas. ¿Cuánto valían realmente mis prestaciones? Sagoro Social. Como $150 al mes, lo que la empresa pagaba por mí. Fondo de vivienda, como $100 al mes. Aguinaldo, $2.800 al año. Dividido en 12 meses, $233 al mes. Vacaciones pagadas, 12 días al año. Como $450 de valor. Prima vacacional, como $200 al año. Vales de despensa, $200 al mes. Total de prestaciones, como $1.133 al mes de valor. $1.133. Sumado a mi sueldo de $2.800, $3.933 mensuales de compensación total. No estaba mal. Era más de lo que pensaba. Pero entonces hice otra cuenta. Una que me destruyó. ¿Cuántas horas trabajaba al mes? 8 horas al día por 5 días a la semana por 4 semanas igual a 160 horas al mes. Más horas extra ocasionales. Más sábados. Más tiempo en tráfico. En realidad, le dedicaba como 200 horas al mes a mi empleo. $3.933 dividido entre 200 horas igual a $19.66 por hora. $19.66 por hora. Eso era lo que valía mi tiempo. Mi conocimiento. Mi vida. Menos de $20 la hora. Y entonces pensé en Andrés. Ganando $6.200 en un mes. Trabajando como 120 horas. 6.200 dividido entre 120 igual a $51.66 por hora. $51 por hora. Más del doble que yo. Y con libertad. Sin jefe. Sin horarios. Sin pedir permiso. Me quedé viendo esos números en la pantalla. Y me di cuenta de algo que me rompió. Yo había cambiado mi libertad por seguridad. Y esa seguridad ni siquiera pagaba bien. Cerré la computadora. Y me fui a dormir. Pero esa noche no pude dejar de pensar en una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiera tener ambas cosas? ¿Seguridad y libertad? ¿Qué pasaría si construía ingresos adicionales sin dejar mi empleo? Mantener las prestaciones. Mantener el sueldo fijo. Pero crear opciones. Crear libertad. Esa idea se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Porque me di cuenta de algo importante, no tenía que elegir entre seguridad y libertad. Podía construir ambas. Al mismo tiempo. Solo necesitaba un plan. Y aunque no sabía exactamente cómo, sabía que tenía que intentarlo. Porque ya no quería seguir atrapado.
Ya no quería que mi vida estuviera decidida por alguien más. Quería ser empleado por elección, no por necesidad. Y eso requería construir algo paralelo. Algo que generara ingresos. Algo que me diera opciones. Esa semana empecé a investigar. A buscar formas de generar ingresos adicionales sin dejar mi empleo. Y encontré muchas opciones. Freelance. Negocios en línea. Productos digitales. Inversiones. Todas eran posibles. Todas requerían esfuerzo. Pero todas eran alcanzables. Y aunque me daba miedo, también me emocionaba. Porque finalmente había entendido algo que cambió mi perspectiva para siempre. La seguridad del sueldo mensual es una trampa. Te mantiene seguro. Pero también te mantiene atrapado. Y yo ya no quería estar atrapado. Quería salir. Pero sin renunciar. Sin perder mis prestaciones. Sin arriesgar todo. Quería construir un puente. Un puente entre la seguridad y la libertad. Y ese puente se llamaba ingresos adicionales. Y yo estaba listo para empezar a construirlo. Ladrillo por ladrillo. Dólar por dólar. Hasta que finalmente fuera libre. Sin renunciar. Sin perder. Solo construyendo. Y ese era el plan. Un plan que iba a cambiar mi vida para siempre. El segundo paso fue el más doloroso. Porque me obligó a ver el verdadero precio de mi seguridad. Una semana después de aquella conversación con Andrés, seguía pensando en lo mismo. ¿Realmente mis prestaciones valían lo que estaba pagando por ellas? Un miércoles, en la oficina, pasó algo que me abrió los ojos. Mi jefe nos llamó a una junta. A todo el equipo. 6 personas. Tengo malas noticias, dijo. La empresa está ajustando presupuestos. Y necesitamos que todos hagan un esfuerzo adicional. ¿Qué tipo de esfuerzo?, preguntó Daniel. Vamos a extender el horario. De 8 de la mañana a 7 de la tarde. De lunes a viernes. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Al menos durante los próximos 3 meses. Silencio. Nadie dijo nada. ¿Y habrá compensación?, preguntó otra compañera. No habrá aumento de sueldo. Pero mantendrán sus prestaciones completas. Y hay posibilidad de bonos al final del trimestre. Posibilidad de bonos. No garantía. Posibilidad. Todos aceptaron. Sin protestar. ¿Por qué? ¿Qué más podían hacer? Yo también acepté. Porque tenía que hacerlo. Pero esa noche, cuando llegué a casa, hice las cuentas otra vez. Horario anterior, 8 de la mañana a 6 de la tarde igual a 10 horas al día. 5 días a la semana igual a 50 horas semanales. 200 horas al mes. Horario nuevo, 8 de la mañana a 7 de la tarde igual a 11 horas al día. Más sábado 5 horas. Total igual a 60 horas semanales. 240 horas al mes. 40 horas más al mes. Sin paga extra. Mi sueldo seguía siendo $2,800. Mis prestaciones seguían siendo las mismas. Pero ahora trabajaba 20% más. Hice el cálculo por hora otra vez. $3,933 de compensación total dividido entre 240 horas igual a $16.38 por hora. $16.38. Mi valor por hora acababa de bajar. Por trabajar más. Eso no tenía sentido. Pero así funcionaba el empleo. Mientras más trabajabas, menos valía tu hora. Porque el sueldo era fijo. Me quedé viendo esos números con rabia. Porque me di cuenta de algo, yo no controlaba nada. No controlaba mi horario. No controlaba mi sueldo. No controlaba mi tiempo. Todo estaba controlado por alguien más. Y yo solo podía aceptar. O aceptar. O renunciar. No había punto medio. Esa noche, mi novia notó que estaba callado. ¿Qué te pasa? Nada. Solo pensando. ¿En qué? En que me acaban de extender el horario. Sin pagarme más. Y no pude decir que no. ¿Y por qué no dijiste que no? Porque si digo que no, me corren. Y si me corren, pierdo todo. El sueldo. Las prestaciones. Todo. Entonces estás atrapado. Esa palabra me pegó. Atrapado. Sí. Estoy atrapado. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Pero no puedo seguir así. Los siguientes días fueron horribles. El nuevo horario me destruyó. Despertaba a las 6 de la mañana, salía de mi casa a las 7. Llegaba a la oficina a las 8. Trabajaba hasta las 7 de la tarde, salía. Tráfico. Llegaba a casa a las 8:30 de la noche. Cenaba. Me bañaba. Y a las 10 de la noche ya estaba muerto de cansancio. No tenía tiempo para nada. No tenía energía para nada. Y los sábados, en lugar de descansar, trabajaba de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Llegaba a casa a las 3 de la tarde, exhausto. Y el resto del sábado lo pasaba recuperándome. El domingo era el único día libre. Pero lo usaba para hacer todo lo que no había podido hacer en la semana. Lavar ropa. Limpiar. Comprar despensa. No había tiempo para vivir. Solo para sobrevivir. Y todo por $2,800 al mes. Y prestaciones. 2 semanas después del nuevo horario, estaba en la fila del IMSS. El Seguro Social. Me había enfermado. Gripe. Fiebre. Cansancio extremo. Y fui a que me atendieran. Porque tenía seguro. Llegué a las 8 de la mañana. Y la cita era a las 9 de la mañana. Esperé. Y esperé. Y esperé. A las 11 de la mañana finalmente me pasaron con el doctor. ¿Qué tiene? Gripe. Fiebre. Me siento muy mal. Me revisó. 2 minutos. Literal. Es una infección. Le voy a dar antibiótico y paracetamol. Descanse 3 días. 3 días. Sí. Le doy incapacidad. Me dio la receta. Y salí. Total de tiempo, 3 horas. Para una consulta de 2 minutos. Y cuando fui por los medicamentos, otras 2 horas de espera. 5 horas totales. Para algo que en una consulta privada habría tomado 30 minutos. Pero era gratis. Porque tenía seguro social. Esa tarde, de regreso a casa, pensé en algo que me incomodó. ¿Realmente era gratis? No. No era gratis. Lo estaba pagando. Con mi tiempo. Con mi libertad. Con mi vida. El seguro social me costaba horas de mi vida. Esperando. Haciendo filas. Perdiendo tiempo. El fondo de vivienda me costaba años de mi vida. Porque solo lo podía usar después de años cotizando. El aguinaldo me costaba 11 meses de trabajo. Para recibir uno extra. Las vacaciones pagadas me costaban 353 días de trabajo. Para tener 12 libres. Que ni siquiera yo elegía cuándo tomar. Todo tenía un costo. Un costo oculto. Y ese costo era mi libertad. Esa noche hice un ejercicio que me destruyó. Calculé cuánto tiempo de mi vida le iba a dar a este empleo. Tenía 32 años. Si me jubilaba a los 65, me faltaban 33 años. 33 años por 12 meses por 240 horas al mes igual a 95.040 horas. 95.040 horas de mi vida. Trabajando en este empleo. Si dormía 8 horas al día, mi vida despierta era de 16 horas diarias. 95.040 horas dividido entre 16 horas al día igual a 5.940 días. 5.940 días dividido entre 365 igual a 16.27 años. 16 años. De mi vida. Despierto. Trabajando. Casi la mitad de mi vida laboral se la iba a dar a este empleo. A cambio de un sueldo y prestaciones. ¿Valía la pena? La respuesta era obvia, no. Pero entonces, ¿qué hacer? No podía simplemente renunciar. Necesitaba el ingreso. Necesitaba las prestaciones. Pero tampoco podía seguir así. Dándole mi vida a algo que no me llenaba. Que no me daba libertad. Necesitaba una tercera opción. Un punto medio. Y esa opción era clara, construir ingresos adicionales mientras mantenía mi empleo. Mantener la seguridad del sueldo fijo. Pero construir libertad con ingresos paralelos. Hasta que esos ingresos fueran suficientes para poder elegir. Quedarme o irme. Pero por elección. No por necesidad. Esa era la única salida. Al día siguiente, busqué a Andrés. Y lo invité a comer. Oye, la otra vez me dijiste que dejaste tu empleo hace año y medio. ¿Cómo le hiciste? ¿Renunciaste de golpe? No. Construí primero. Mientras seguía empleado. ¿Cómo? Empecé ofreciendo servicios freelance. Fuera de mi horario. Los fines de semana. Por las noches. ¿Y cuánto ganabas? Al principio poco. Como $300 al mes. Pero fue creciendo. A los 6 meses ya ganaba 1,000 al mes extra. Y al año, ganaba 2.500 extra. $2.500. Casi lo mismo que tu sueldo. Exacto. Y en ese momento tomé la decisión. Renuncié. Porque ya no necesitaba el empleo. ¿Y no te dio miedo? ¿Perder las prestaciones? Me dio miedo. Pero me di cuenta de algo, las prestaciones eran una ilusión. Me daban seguridad falsa. Porque en cualquier momento me podían correr. Y perdería todo. Pero si tú renuncias, también pierdes todo. Sí. Pero la diferencia es que si yo renuncio, es porque ya construí algo. Algo que nadie me puede quitar. Mis clientes. Mi negocio.
mis ingresos. Eso sí es seguridad real. Esa conversación me dio claridad. Porque Andrés tenía razón. Las prestaciones no eran seguridad real. Eran seguridad temporal. Condicional. Solo las tenías mientras estuvieras empleado. Y en el momento en que te despidieran o renunciaras, desaparecían. Pero si construías tus propios ingresos, esos sí eran tuyos. Nadie te los podía quitar. ¿Y cómo empiezo?, le pregunté. Identifica qué sabes hacer. ¿Qué habilidad tienes? Y ofrécela. Yo trabajo en administración. Hago reportes. Análisis. Cosas así. Perfecto. Hay muchas empresas pequeñas que necesitan eso. Ofréceles hacer sus reportes mensuales. O análisis de ventas. O lo que sea. ¿Y cuánto cobro? Empieza con $200 o $300 por proyecto. Luego subes conforme tengas experiencia. ¿Y dónde consigo clientes? Plataformas de freelance. LinkedIn. Grupos de Facebook. Networking. Hay muchas formas. Esa tarde regresé a casa con una misión clara: empezar. Esa noche abrí una libreta nueva. Y escribí: plan para salir de la trampa del sueldo seguro. Objetivo: generar $1,500 mensuales en ingresos adicionales en 12 meses. Estrategia: mantener mi empleo mientras construyo ingresos paralelos. Paso 1. Ofrecer servicios freelance usando mis habilidades actuales. Paso 2. Crear un producto digital que genere ingresos pasivos. Paso 3. Invertir todo el ingreso adicional en activos que generen más ingresos. Resultado esperado: en 12 meses, tener opciones. Poder elegir quedarme o irme. Pero por elección, no por necesidad. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante: yo había estado viendo el empleo como enemigo. Como trampa. Pero no era enemigo. Era herramienta. Una herramienta que me daba seguridad mientras construía libertad. El problema no era tener empleo. El problema era depender únicamente del empleo. Porque cuando dependes de una sola fuente de ingreso, estás atrapado. Sin opciones. Pero cuando construyes múltiples fuentes, tienes libertad. Tienes opciones. Y eso era lo que yo iba a construir. No iba a renunciar. Al menos no todavía. Iba a usar mi empleo como plataforma. Como base. Como seguridad. Mientras construía algo más grande. Algo que me diera libertad. Y cuando ese algo fuera suficiente, entonces decidiría. Quedarme o irme. Pero ya no por miedo. Sino por elección. Esa era la verdadera libertad. Y yo estaba listo para construirla. Aunque me tomara 1 año. Aunque me tomara 2. Aunque requiriera sacrificio. Porque había entendido algo que cambió todo. El costo de la seguridad es la libertad. Y yo ya había pagado suficiente. Ahora era tiempo de construir la libertad. Sin perder la seguridad. Y ese era el plan. Un plan que iba a ejecutar paso a paso. Empezando hoy. El tercer paso fue cuando finalmente entendí cómo funciona el sistema. Y por qué está diseñado para mantenerte atrapado. 2 semanas después de haber hablado con Andrés, algo pasó en el trabajo que me terminó de abrir los ojos. Era viernes. Día de quincena. El día que todos esperábamos. A las 3 de la tarde, nos llegó el depósito. Como siempre. Abrí mi app del banco. Y vi el número: $1,400. $1,400. La mitad de mi sueldo mensual. Y aunque debería sentirme bien, solo sentí nada. Porque me di cuenta de algo: ese dinero ya estaba gastado. Antes de siquiera recibirlo. Renta: $500. Comida: $300. Transporte: $150. Servicios: $120. Tarjeta de crédito: $180. Otros gastos: $150. Total: $1,400. Exactamente lo que acababa de recibir. 0 sobrante. 0 ahorro. 0 libertad. Y la siguiente quincena sería igual. Recibir 1,400. Gastar 1,400. Repetir. Ese era el ciclo. Un ciclo sin fin. Y me di cuenta de algo que me rompió. El sistema estaba diseñado así. Diseñado para que ganaras justo lo suficiente para sobrevivir. Pero no lo suficiente para salir. Porque si ganaras mucho más, ahorrarías. Invertirías. Y eventualmente no necesitarías el empleo. Pero si ganabas justo lo necesario, nunca podías salir. Siempre necesitabas la siguiente quincena. El siguiente cheque. Eso es lo que llamaban vivir al día. Pero no era solo falta de disciplina. Era el sistema. Diseñado para mantenerte ahí. Esa tarde, Daniel se me acercó en la oficina.
Oye, ¿vas a la comida de fin de año de la empresa? ¿Cuándo es? En 2 semanas. El jefe dijo que es obligatoria. Bueno, no obligatoria. Pero, muy recomendable. ¿Y qué pasa si no voy? Nada oficial. Pero ya sabes. El jefe se fija en esas cosas. Y cuando hay promociones o bonos, se acuerda de quién estuvo y quién no. Ahí estaba otra vez. La manipulación sutil. No te obligaban. Pero tampoco te daban opción real. Si querías crecer en la empresa. Si querías estar bien visto. Tenías que ir. Sacrificar tu tiempo libre. Tu sábado. Para una comida que ni siquiera querías. Pero todos íbamos. Porque era parte del trabajo. ¿Y sabes qué van a dar de bono este año?, preguntó Daniel. No tengo idea. Dicen que como $500. Si nos va bien. $500. Después de un año completo trabajando. De cumplir metas. De quedarnos horas extra. De sacrificar fines de semana. $500. Y todos íbamos a estar agradecidos. Porque la empresa nos valoraba. Pero la realidad era otra, $500 era menos del 2% de lo que ganábamos al año. Era una migaja. Disfrazada de generosidad. Esa noche, cuando llegué a casa, busqué un término que había escuchado antes, Golden Handcuffs. Esposas de oro. Y encontré la definición. Beneficios financieros y prestaciones que hacen difícil que un empleado deje su trabajo, a pesar de estar insatisfecho. Incluyen bonos, planes de retiro, opciones de acciones, y cualquier beneficio que se pierde al renunciar. Leí eso 3 veces. Porque eso era exactamente lo que yo tenía. Seguro social. Si renunciaba, lo perdía. Fondo de vivienda. Si renunciaba, dejaba de acumular. Antigüedad. Si renunciaba, empezaba de cero en otro lado. Posibilidad de bonos. Si renunciaba, los perdía. Todo estaba diseñado para que fuera más difícil irte que quedarte. Aunque estuvieras infeliz. Aunque estuvieras atrapado. Aunque no crecieras. Las prestaciones no eran un regalo. Eran cadenas. Esposas de oro. Te daban seguridad. Pero a cambio, te quitaban libertad. Y la mayoría nunca se daba cuenta. Porque las cadenas eran cómodas. Seguí leyendo. Y encontré algo más que me impactó. El sistema de empleo moderno está diseñado para crear dependencia. El empleado depende del sueldo para sobrevivir. Y el empleador usa esa dependencia para extraer el máximo valor posible. Eso era exactamente lo que estaba pasando. Yo dependía de mi sueldo. Y mi empleador lo sabía. Por eso podía extender mi horario sin pagarme más. Porque sabía que yo no me iba a ir. Por eso podía darme aumentos mínimos. Porque sabía que yo necesitaba el empleo. Por eso podía pedirme sacrificios. Porque sabía que yo no tenía opción. Yo no era un empleado. Era dependiente. Y esa dependencia me quitaba todo el poder. El artículo continuaba. Para salir de esta dependencia, necesitas crear opciones. Mientras solo tengas una fuente de ingreso, estás atrapado. Pero cuando tienes múltiples fuentes, tienes poder. Porque ya no necesitas ninguna en particular. Eso tenía sentido. Si yo solo dependía de mi empleo, estaba atrapado. Sin poder de negociación. Pero si tenía otras fuentes de ingreso, todo cambiaba. Porque entonces podía decir no sin miedo. Podía pedir lo que merecía. Podía irme si no me trataban bien. Esa era la diferencia entre empleado y libre, opciones. Al día siguiente, sábado, fui a la comida de fin de año de la empresa. Como recomendó mi jefe. Llegamos todos a las 2 de la tarde. A un restaurante. La empresa había pagado un salón. Comimos. Hablamos de trabajo. Y después de la comida, el director general dio un discurso. Quiero agradecerles por su esfuerzo este año. Sé que no ha sido fácil. Que les pedimos mucho. Pero gracias a ustedes, la empresa creció 15%. Todos aplaudieron. Y como muestra de agradecimiento, este año vamos a dar un bono especial. Más aplausos. Cada uno va a recibir $300. $300. No los 500 que se rumoreaba. Y la empresa había crecido 15%. Millones de dólares más. Pero nosotros recibíamos 300. También quiero anunciar que el próximo año vamos a implementar un nuevo sistema de evaluación. Donde los que den mejores resultados tendrán oportunidad de crecimiento. Oportunidad. No garantía. Oportunidad. Y para eso, necesitamos que todos sigan dando su máximo esfuerzo. Porque juntos, podemos lograr grandes cosas. Juntos. Pero las grandes cosas las lograba la empresa. Nosotros solo recibíamos migajas. Después del discurso, todos se acercaron a agradecer al director. Muchas gracias por el bono.
Gracias por la oportunidad. Vamos a dar lo mejor el próximo año. Yo no dije nada. Solo observé. Y me di cuenta de algo, todos estábamos jugando un juego. Un juego donde las reglas las ponía la empresa. Y nosotros solo podíamos aceptarlas. Oírnos. Pero la mayoría no se iba. Porque tenía miedo. Porque dependía del sueldo. Porque no tenía opciones. Yo incluido. Esa noche, de regreso a casa, pensé en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. El sistema estaba diseñado para mantenerme atrapado. El sueldo era justo suficiente para sobrevivir. Pero no para salir. Las prestaciones eran esposas de oro. Que daban seguridad pero quitaban libertad. Los bonos y oportunidades eran manipulación. Para extraer más trabajo sin dar más compensación. Y yo había estado en ese sistema durante años. Sin cuestionarlo. Sin ver que era una trampa. Pero ahora lo veía claro. Y aunque me daba coraje, también me daba claridad. Porque ahora sabía contra qué estaba luchando. No era solo mi jefe. No era solo mi empresa. Era todo el sistema. Un sistema diseñado para crear empleados dependientes. Y la única forma de salir era romper esa dependencia. Crear otras fuentes de ingreso. Construir opciones. Tener poder. Y aunque eso requería esfuerzo. Aunque requería sacrificio. Aunque requería tiempo. Era la única salida real. Esa noche abrí mi libreta. Y escribí. El sistema de empleo moderno es esclavitud moderna. Te dan justo lo suficiente para que no te mueras de hambre. Pero no lo suficiente para que seas libre. Te dan prestaciones que parecen beneficios. Pero en realidad son cadenas. Te mantienen dependiente. Te mantienen atrapado. Y usan esa dependencia para extraer el máximo valor de ti. Con el mínimo costo para ellos. Esto no es conspiración. Es diseño. Es el modelo de negocio. Pagar lo menos posible por el máximo trabajo posible. Y la mayoría acepta. Porque no tiene opciones. Porque tiene miedo. Porque depende del sueldo para sobrevivir. Pero yo ya no voy a ser parte de esa mayoría. Voy a romper esa dependencia. Voy a crear opciones. Voy a construir libertad. No renunciando. Sino construyendo paralelo. Hasta que ya no necesite el empleo. Hasta que sea empleado por elección. No por necesidad. Ese es el plan. Y lo voy a ejecutar. Sin importar cuánto tarde. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante, el primer paso no era renunciar. Era despertar. Ver el sistema por lo que era. Entender cómo funcionaba. Y decidir que ya no quería ser parte de él. Yo ya había despertado. Ahora venía lo difícil, construir la salida. Y eso empezaba mañana. El cuarto paso fue cuando tuve que tomar la decisión más importante, ¿renunciaba o construía mientras seguía empleado? Una semana después de la comida de fin de año, estaba en mi escritorio. Mirando la pantalla sin realmente trabajar. Pensando en lo mismo que había estado pensando durante días, ¿qué hago? Porque ahora que entendía el sistema. Ahora que sabía que estaba atrapado. Tenía dos opciones. Opción 1, renunciar. Salir del sistema. Empezar algo por mi cuenta. Opción 2, quedarme. Mantener el empleo. Pero construir algo paralelo hasta tener suficiente para salir. La opción 1 sonaba emocionante. Valiente. Liberadora. Pero también aterradora. Porque significaba perder todo. El sueldo. Las prestaciones. La seguridad. Y aunque odiaba mi situación, también necesitaba ese dinero. Para pagar mi renta. Mi comida. Mis gastos. No tenía ahorros. No tenía colchón. No tenía red de seguridad. Si renunciaba, ¿de qué iba a vivir mientras construía algo? La opción 2 sonaba más sensata. Más segura. Más realista. Mantener el empleo. Seguir cobrando. Y en mi tiempo libre, construir algo adicional. Hasta que ese algo generara suficiente. Y entonces decidir. Pero también significaba sacrificio. Doble trabajo. Menos tiempo libre. Más cansancio. Estuve toda la mañana pensando en eso. Sin poder concentrarme en el trabajo. Hasta que Daniel me sacó de mis pensamientos. Oye, ¿estás bien? Te veo distraído. Sí, estoy bien. Solo pensando. ¿En qué? Dudé si contarle. Pero decidí hacerlo. Estoy pensando en renunciar. Se quedó callado. Sorprendido. ¿En serio? ¿Ya tienes otro trabajo? No. Pero quiero empezar algo por mi cuenta. ¿Cómo qué? Freelance. Consultoría. Algo donde yo controle mi tiempo. Suena arriesgado. ¿Y si no funciona?
Ese es el problema. Por eso no sé si renunciar o construirlo mientras sigo aquí. Yo te diría que lo construyas primero. No renuncies sin tener algo seguro. Porque si renuncias y falla, vas a estar peor que ahora. Tenía razón. Y aunque parte de mí quería ser valiente, dar el salto, salir de mi zona de confort, la parte racional sabía que eso era estúpido. Era innecesario. No tenía que elegir entre seguridad y libertad. Podía tener ambas. Temporalmente. Mantener el empleo mientras construía. Y cuando lo construido fuera suficiente, entonces decidir. Esa tarde, le escribí a Andrés. Oye, ¿tú cómo tomaste la decisión? ¿Renunciaste de golpe o esperaste? Me respondió rápido. Esperé. Construí durante un año mientras seguía empleado. Y cuando mis ingresos extra igualaron mi sueldo, ahí renuncié. ¿No te daba miedo perder el tiempo? ¿Construir algo que tal vez no funcionara? Sí me daba miedo. Pero más miedo me daba renunciar sin tener nada. Y terminar de vuelta en otro empleo peor. ¿Y cómo le hacías? ¿Cuándo trabajabas en tu negocio? Por las noches. De 8 de la noche a 11 de la noche. Y los fines de semana. Sábados y domingos completos. Fue cansado. Pero temporal. ¿Y valió la pena? Completamente. Porque hoy tengo algo que nadie me puede quitar. Mis clientes. Mi negocio. Mi libertad. Y eso no habría pasado si hubiera renunciado sin construir primero. Esa conversación me dio claridad total. Porque Andrés tenía razón. No tenía que ser valiente estúpido. Tenía que ser inteligente. Y lo inteligente era construir primero. Renunciar después. Mantener la seguridad del empleo mientras construía la libertad del negocio propio. Y cuando ambos se cruzaran, entonces decidir. Esa noche, me senté con mi novia. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Dime. Voy a empezar un negocio. Paralelo a mi empleo. ¿Qué tipo de negocio? Freelance. Voy a ofrecer servicios de análisis y reportes. Lo que hago en mi trabajo. Pero por mi cuenta. ¿Y cuándo vas a hacer eso? Ya llegas cansado todos los días. Lo sé. Por eso necesito tu apoyo. Porque voy a tener que sacrificar tiempo. Las noches. Los fines de semana. Al menos durante un año. ¿Un año? Sí. O hasta que genere suficiente para poder dejar el empleo. Lo que pase primero. Se quedó callada. Pensando. ¿Y qué pasa si no funciona? ¿Si nadie te contrata? Entonces ajusto. Pruebo otra cosa. Pero no me voy a quedar sin intentarlo. ¿Y esto va a cambiar nuestra relación? ¿Ya no vamos a tener tiempo juntos? Esa pregunta me dolió. Porque tenía razón. Va a cambiar. Temporalmente. Voy a tener menos tiempo. Pero es temporal. Un año. Y después, voy a tener todo el tiempo del mundo. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Esto no es para siempre. Es solo para salir de donde estoy. Ella respiró profundo. Está bien. Te apoyo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que los domingos sean nuestros. Que al menos un día a la semana no trabajes. Y lo pasemos juntos. Trato. Nos abrazamos. Y me di cuenta de algo importante. Esto no solo me afectaba a mí. Afectaba a todos a mi alrededor. Y necesitaba su apoyo. Porque solo no iba a poder. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí el plan completo. Decisión tomada, no voy a renunciar. Voy a construir paralelo. Razones. Necesito el ingreso del empleo para vivir mientras construyo. Necesito las prestaciones como red de seguridad. Renunciar sin tener nada construido es arriesgado e innecesario. Puedo tener ambos, seguridad del empleo y libertad del negocio propio. Temporalmente. Plan. Fase 1. Construir, meses 1 a 6. Ofrecer servicios freelance por las noches y fines de semana. Meta, generar $500 mensuales en ingresos adicionales. Mantener empleo sin levantar sospechas. Sacrificar tiempo de ocio temporalmente. Fase 2. Escalar, meses 7 a 12. Aumentar clientes y subir precios. Meta, generar $1,500 mensuales en ingresos adicionales. Crear producto digital que genere ingresos pasivos. Seguir en empleo pero con menos compromiso emocional. Fase 3. Transición, mes 13 más. Cuando ingresos adicionales igualen o superen sueldo del empleo, decidir. Opción A, renunciar y dedicarme 100% a mi negocio. Opción B, mantener empleo por prestaciones pero reducir horas. Opción C, negociar trabajo remoto o medio tiempo. Reglas.
No renunciar hasta tener al menos 3 meses de gastos ahorrados e ingresos adicionales estables. No descuidar mi empleo. Cumplir con lo mínimo necesario. Reservar domingos para mi novia. No todo es trabajo. Documentar el proceso para enseñar a otros después. Compromiso. Voy a trabajar doble durante 12 meses. No es para siempre. Es para construir opciones. Para poder elegir. Para ser empleado por elección, no por necesidad. Inicio, hoy. Lunes, 6 de enero. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo, esta decisión lo cambiaba todo. Porque antes estaba atrapado. Sin opciones. Sin salida. Pero ahora tenía un plan. Tenía dirección. Tenía propósito. Ya no era solo un empleado sobreviviendo. Era alguien construyendo su libertad. Y aunque el camino era largo, aunque requería sacrificio, aunque no había garantías, al menos estaba en movimiento. Hacia algo mejor. Los siguientes días fueron de preparación. Creé un perfil en una plataforma de freelances. Upwork. Puse mi foto. Mi descripción. Mis habilidades. Especialista en análisis de datos y reportes ejecutivos. 8 años de experiencia en administración y finanzas. Ayudo a pequeñas y medianas empresas a tomar mejores decisiones con sus datos. Puse mi tarifa, $25 por hora. $25. Más de lo que me pagaban en mi empleo por hora. Pero competitivo para el mercado freelance. Publiqué mi perfil. Y esperé. También busqué en grupos de Facebook. De emprendedores. De pequeños negocios. Y vi que había muchos pidiendo ayuda. Necesitando exactamente lo que yo sabía hacer. Necesito a alguien que me ayude con mis reportes de ventas. Busco a alguien que me automatice mis procesos en Excel. Requiero análisis financiero para presentar a inversionistas. Todo eso yo lo sabía hacer. Era exactamente lo que hacía en mi empleo. Solo que ahora lo iba a hacer por mi cuenta. Cobrando directamente. El primer mensaje llegó 2 días después. Hola, vi tu perfil. Necesito ayuda con un reporte de inventarios. ¿Tienes disponibilidad? Mi corazón empezó a latir rápido. Este era el momento. Mi primer cliente potencial. Sí, tengo disponibilidad. ¿Cuándo lo necesitas y qué incluye? Lo necesito para el viernes. Tengo datos en Excel desorganizados. Necesito un reporte claro con gráficas. Perfecto. ¿Cuánto presupuesto tienes? $150 está bien. $150. Por un reporte que me tomaría como 4 horas. Sí, está bien. Mándame los datos y empiezo hoy. Perfecto. Te los mando en 1 hora. Cerré el chat. Y me quedé viendo la pantalla sin creerlo. Acababa de conseguir mi primer cliente. Mi primer proyecto freelance. $150. Que iba a ganar fuera de mi empleo. Esa noche, cuando llegué del trabajo, me puse a trabajar en el proyecto. De 8 de la noche a 12 de la noche. 4 horas. Organicé los datos. Creé el reporte. Hice las gráficas. Lo mandé al día siguiente. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Te mando el pago. 5 minutos después, llegó la notificación, $150 depositados. $150. Mi primer ingreso fuera de mi empleo. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a mi novia. Mira. Mi primer pago freelance. $150. Felicidades. ¿Ves? Sí funciona. Sí funciona. Ahora solo necesito conseguir más proyectos. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta. Y escribí. Día 4 del plan, primer cliente conseguido. Primer pago recibido. $150. Por 4 horas de trabajo. Esto equivale a $37.50 por hora. Casi el doble de lo que gano en mi empleo. La decisión está tomada. No voy a renunciar todavía. Voy a construir paralelo. Hasta que esto sea más grande que mi empleo. Y entonces decidiré. Pero ya di el primer paso. Y funcionó. Ahora solo necesito seguir. Proyecto tras proyecto. Cliente tras cliente. Hasta construir algo sólido. Algo que nadie me pueda quitar. Algo que me dé libertad. Cerré la libreta. Y me dormí sabiendo que había tomado la decisión correcta. No renunciar impulsivamente. Sino construir inteligentemente. Mantener la seguridad. Mientras construía la libertad. Y cuando ambas se encontraran, entonces elegir. Ese era el camino. Y yo ya estaba en él. 3 meses después de haber conseguido mi primer cliente, mi vida se había convertido en una doble jornada. De lunes a viernes. 7 de la mañana, despertar.
8 de la mañana a 7 de la tarde, trabajo en la oficina. 8 de la noche a 11 de la noche, proyectos freelance. 12 de la noche, dormir. Sábados. 9 de la mañana a 6 de la tarde, proyectos freelance. Domingos. Día completo con mi novia. Sin trabajar. Como habíamos acordado. Era agotador. No voy a mentir. Había noches donde llegaba del trabajo tan cansado que solo quería tirarme en el sofá y no hacer nada. Pero no podía. Porque tenía proyectos. Clientes esperando. Compromisos. Y aunque mi cuerpo pedía descanso, mi mente sabía que esto era temporal. Un año. Solo un año de sacrificio. Para construir algo que me diera libertad. Los primeros 2 meses habían sido lentos. Conseguía 1 o 2 proyectos al mes. Ganando entre $150 y $300 extra. No era mucho. Pero era un inicio. Pero el tercer mes algo cambió. Empecé a conseguir más proyectos. Y más seguido. ¿Por qué? Porque mis primeros clientes me habían dejado buenas reseñas. Excelente trabajo. Rápido y profesional. Entregó antes de tiempo. Muy recomendable. Resolvió exactamente lo que necesitaba. Esas reseñas hicieron que más gente me contactara. Y mi perfil empezó a aparecer más alto en las búsquedas de la plataforma. El tercer mes conseguí 6 proyectos. Y gané $780. $780. En un mes. Por trabajar 3 horas diarias y sábados completos. Eso era casi el 28% de mi sueldo del empleo. Por menos de la mitad del tiempo. Le tomé screenshot a mi cuenta de la plataforma. Y se lo mandé a Andrés. Mira. Tercer mes. $780. Muy bien, hermano. Ya vas agarrando ritmo. ¿Qué sigue? No sé. ¿Conseguir más proyectos? No solo más proyectos. Mejores proyectos. Sube tus precios. ¿Subir precios? ¿No voy a perder clientes? Vas a perder los que solo buscan barato. Pero vas a atraer a los que buscan calidad. Y esos pagan mejor. Esa conversación me hizo pensar. Porque yo seguía cobrando $25 por hora. Como al inicio. Pero ya tenía experiencia. Ya tenía reseñas. Ya tenía credibilidad. ¿Por qué seguir cobrando lo mismo? Esa noche actualicé mi perfil. Y subí mi tarifa a $40 por hora. $40. Casi el doble de lo que ganaba en mi empleo. Me daba miedo. Pensé que ya nadie me iba a contratar. Pero pasó lo contrario. A la semana siguiente, recibí un mensaje de una empresa mediana. Hola, necesitamos a alguien que nos ayude con análisis financiero para una presentación a inversionistas. Vimos tu perfil y nos interesa trabajar contigo. ¿Cuál es tu disponibilidad? Tengo disponibilidad por las noches y fines de semana. ¿Cuándo lo necesitan? En 2 semanas. Es un proyecto grande. Estimamos que son como 20 horas de trabajo. ¿Cuánto sería? 20 horas por $40 igual a $800. $800. Por un solo proyecto. $800. Pagadero 50% al inicio y 50% al entregar. Perfecto. Acepto. ¿Cuándo podemos empezar? No lo podía creer. Acababan de aceptar mi precio sin negociar. Y eran $800. Casi el 30% de mi sueldo mensual. Por un solo proyecto. Las siguientes 2 semanas fueron intensas. Trabajaba en mi empleo durante el día. Y en el proyecto freelance por las noches. De 8 de la noche a 12 de la noche. Todos los días. Y sábado completo. Mi novia lo notó. ¿Estás muy cansado? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo es este proyecto. Se termina esta semana. ¿Y luego va a haber otro proyecto igual? Probablemente. ¿Y esto va a ser tu vida? ¿Trabajar todo el tiempo? Esa pregunta me dolió. Porque sabía que tenía razón. Es temporal. Ya te lo dije. 1 año. Solo 1 año. Y después todo cambia. Eso dijiste hace 3 meses. Y sigues igual. O peor. Lo sé. Pero dame 6 meses más. Si en 6 meses no veo resultados reales, paro. Se quedó callada. Y luego dijo. Está bien. 6 meses. Pero no más. Esa conversación me puso una presión adicional. Porque ahora no solo tenía que demostrarme a mí mismo que funcionaba. Tenía que demostrárselo a ella. Tenía que justificar el sacrificio. Terminé el proyecto. Lo entregué. Y el cliente quedó muy satisfecho. Excelente trabajo. Superó nuestras expectativas. Definitivamente te vamos a recomendar. Y cumplió.
Porque 2 semanas después, recibí 3 mensajes de empresas diferentes. Todas referidas por ese cliente. Y todas con proyectos grandes. De $500 a $1,000 cada uno. El cuarto mes gané $1,650 en freelance. $1,650. Casi el 60% de mi sueldo del empleo. Y el quinto mes, $2,100. $2,100. El 75% de mi sueldo. Estaba creciendo. Rápido. Pero también estaba destruyéndome físicamente. Un martes, en la oficina, mi jefe me llamó a su oficina. ¿Estás bien? Te veo cansado últimamente. Estoy bien. Solo no he dormido bien. Porque tu rendimiento ha bajado. Y varios compañeros me han dicho que te ven distraído. Eso me preocupó. Porque no podía perder mi empleo. Todavía no. Voy a mejorar. Lo prometo. Eso espero. Porque si no, vamos a tener que hablar de otras cosas. Salí de su oficina con una mezcla de coraje y miedo. Coraje porque me estaban amenazando por algo tan mínimo. Miedo porque necesitaba ese empleo hasta que mi freelance fuera estable. Esa noche hablé con Andrés. Oye, mi jefe me llamó la atención. Dice que mi rendimiento bajó. Era de esperarse. No puedes dar el 100% en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Y qué hago? Necesito el empleo todavía. Da el mínimo necesario en tu empleo. Lo suficiente para que no te corran. Pero enfócate en tu freelance. Porque ahí está tu futuro. ¿El mínimo necesario? ¿Y si me corren? No te van a correr si cumples con lo básico. Pero tienes que priorizar. ¿Qué es más importante? ¿Impresionar a tu jefe o construir tu libertad? Tenía razón. Y me di cuenta de algo, yo seguía dándole demasiada importancia a mi empleo. Seguía tratando de ser el mejor empleado. De dar más de lo que me pedían. De quedar bien. ¿Pero para qué? ¿Para un aumento del 3%? ¿Para un bono de $300? Eso ya no valía la pena. No cuando mi freelance generaba más. Los siguientes meses cambié mi estrategia en el empleo. Llegaba a las 8 de la mañana, cumplía con mis tareas básicas. Y salía a las 6 de la tarde. Sin quedarme un minuto extra. No ofrecía ayuda extra. No me quedaba a juntas opcionales. No iba a eventos de la empresa. Solo cumplía. Lo mínimo necesario. Sin más. Y aunque mi jefe no estaba contento, tampoco tenía razón para correrme. Porque yo cumplía. Hacía mi trabajo. Entregaba lo que pedían. Solo que ya no daba ese extra que había dado durante años. Gratis. Y ese tiempo lo invertí en mi freelance. El sexto mes gané $2,600. $2,600. Casi lo mismo que mi sueldo del empleo. Y en el séptimo mes, lo rebasé. $3,100. $3,100. Más que mi sueldo del empleo. Por primera vez. Le tomé screenshot a mi cuenta. Y se lo mandé a mi novia. Mira. Este mes gané más con mi freelance que con mi empleo. ¿En serio? Sí. $3,100. Mi sueldo es $2,800. Eso significa que ya puedes renunciar, ¿no? Esa pregunta me puso a pensar. Porque técnicamente, sí. Ya ganaba más con mi freelance. Pero también sabía que un mes no era suficiente. Necesitaba consistencia. Todavía no. Necesito 3 meses consistentes por encima de mi sueldo. Para estar seguro. ¿Y luego si renuncias? Luego decido. Tal vez renuncie. Tal vez negocie medio tiempo. Tal vez me quede solo por las prestaciones. Pero ya no voy a depender del empleo. Esa es la diferencia. Ella sonrió. Me gusta eso. Que ahora tú decidas. No tu jefe. Esa frase me llenó. Porque tenía razón. Eso era exactamente lo que había cambiado. Hace 7 meses, yo dependía de mi empleo. No tenía opciones. No tenía poder. Pero ahora sí. Porque ya ganaba más afuera que adentro. Y eso me daba poder. Poder de negociar. Poder de decidir. Poder de irme si quería. Ya no era empleado por necesidad. Era empleado por conveniencia. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Mes 7, primera fuente de ingreso consolidada. Ingresos freelance, $3,100. Ingresos empleo, $2,800. Total, $5,900 mensuales. Lo que aprendí. El freelance funciona. Si tienes una habilidad valiosa, hay gente dispuesta a pagar por ella. No necesitas ser el mejor. Solo necesitas ser confiable y entregar resultados. Subir precios no te hace perder clientes. Te hace ganar mejores clientes. El tiempo es tu recurso más valioso.
No lo regales. Cóbralo. Tu empleo ya no es tu prioridad. Es tu respaldo. Mientras construyes algo más grande. Próximo paso, ya no depender del freelance únicamente. Crear una segunda fuente de ingreso que sea más pasiva. Un producto digital que se venda mientras duermo. Eso me dará más libertad. Porque el freelance todavía requiere mi tiempo. Y quiero ingresos que no lo requieran. Meta para los próximos 3 meses, crear y lanzar un producto digital que genere al menos $500 mensuales. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante, el freelance había sido el primer paso. El que me había dado confianza. El que me había mostrado que era posible. Pero no era el paso final. Porque el freelance todavía requería mi tiempo. Si no trabajaba, no cobraba. Y yo quería libertad real. Ingresos que llegaran sin importar si trabajaba o no. Ingresos pasivos. Y eso requería algo diferente. Un producto. Algo que vendiera una vez pero que se pudiera vender 1000 veces. Y ese era el siguiente paso. Uno que iba a cambiar todo otra vez. El sexto paso fue cuando aprendí la diferencia entre vender mi tiempo y vender mi conocimiento. 8 meses después de haber empezado mi plan, me di cuenta de un problema, el freelance funcionaba. Ganaba bien. Pero seguía cambiando tiempo por dinero. Si no trabajaba, no cobraba. Si me enfermaba, no ganaba. Si quería vacaciones, perdía ingresos. Era mejor que mi empleo, sí. Porque cobraba más por hora. Y elegía mis proyectos. Pero seguía siendo un intercambio, mi tiempo por dinero. Y yo quería algo diferente. Algo que generara dinero sin mi presencia. Una noche, estaba terminando un proyecto freelance. Y pensé, voy a cobrar $600 por este reporte. Me tomó 15 horas hacerlo. Es buen dinero. Pero solo lo voy a cobrar una vez. ¿Y si pudiera crear algo que vendiera muchas veces? ¿Algo que hiciera una sola vez pero que generara ingresos constantemente? Eso era un producto digital. Busqué en internet ejemplos de productos digitales exitosos. Cursos en línea. E-books. Plantillas. Checklists. Guías. Membresías. ¿Todos tenían algo en común? Se creaban una vez. Se vendían múltiples veces. Y pensé, ¿qué podría crear yo? Tenía conocimiento en análisis de datos, reportes financieros, Excel avanzado. Cosas que hacía todos los días. ¿Y si creaba un curso enseñando eso? O mejor aún, ¿y si creaba un paquete de plantillas que resolvieran los problemas más comunes de mis clientes freelance? Esa idea me gustó más. Porque era más rápido de crear. Y más fácil de vender. Revisé todos los proyectos que había hecho en los últimos 8 meses. Y encontré un patrón. El 80% de mis clientes necesitaban lo mismo. Plantilla de análisis financiero. Plantilla de reporte de ventas. Plantilla de control de inventarios. Plantilla de presupuesto mensual. Plantilla de proyecciones financieras. 5 plantillas. Que yo ya había creado decenas de veces para diferentes clientes. ¿Y si las convertía en un producto? ¿Y si las vendía como un paquete? Esa noche empecé a trabajar. Tomé las mejores versiones de cada plantilla. Las limpié. Las hice más profesionales. Les agregué instrucciones claras. Y creé un paquete, 5 plantillas profesionales de Excel para pequeñas empresas. Me tomó 2 semanas crearlo. Trabajando 3 horas por noche. Total de horas invertidas, como 30 horas. Cuando terminé, tenía un producto completo. Con 5 plantillas. Un manual de uso. Y videos cortos explicando cómo usar cada una. Ahora venía lo difícil, venderlo. Investigué dónde podía venderlo. Y encontré varias opciones. Gumroad. Plataforma para vender productos digitales. Etsy, para plantillas y recursos. Mi propia página web, más control pero más trabajo. Decidí empezar con Gumroad. Porque era lo más fácil. Creé mi cuenta. Subí el producto. Le puse un precio, $47. $47. No era caro. Pero tampoco barato. Escribí la descripción. ¿Cansado de crear reportes desde cero cada mes? Estas 5 plantillas profesionales te ahorran horas de trabajo. Incluyen análisis financiero, reporte de ventas, control de inventarios, presupuesto mensual y proyecciones. Listas para usar. Con instrucciones. Y videos explicativos. Le di publicar. Y esperé. Nada pasó los primeros 3 días. 0 ventas. 0 visitas. 0 nada. Porque me di cuenta de algo, crear el producto era solo la mitad. La otra mitad era promocionarlo. Nadie iba a encontrarlo por accidente. Tenía que llevárselo a la gente.
Empecé a promocionarlo en los mismos lugares donde conseguía clientes freelance. Grupos de Facebook de emprendedores. Hola, creé este paquete de plantillas para ayudar a pequeñas empresas con sus reportes. Si les sirve, aquí está el link. LinkedIn. Después de ayudar a más de 30 empresas con sus análisis financieros, creé estas plantillas con las mejores prácticas. Disponibles aquí. En mi perfil de la plataforma Freelance. ¿No tienes presupuesto para contratar un freelance? Estas plantillas te pueden ayudar a empezar. La primera venta llegó 4 días después. $47. De alguien que no conocía. Que encontró el producto y lo compró. Sin hablar conmigo. Sin negociar. Sin nada. Solo vio el producto, lo compró, lo descargó. Y yo recibí el dinero. Mientras dormía. Porque la venta llegó a las 3 de la mañana. Y yo me enteré hasta la mañana. Eso era diferente al freelance. En el freelance, yo tenía que hablar con cada cliente. Negociar. Trabajar. Entregar. Pero esto era diferente. El producto se vendía solo. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a Andrés. Mira. Mi primera venta de producto digital. $47. Mientras dormía. Felicidades. Ahora entiende algo, ese producto se puede vender infinitas veces. Lo hiciste una vez. Pero lo vas a cobrar muchas veces. ¿Crees que se siga vendiendo? Si lo promocionas bien, sí. Pero también necesitas crear más productos. Uno solo no es suficiente. Tenía razón. La siguiente semana seguí promocionando. Y las ventas empezaron a llegar con más frecuencia. Primera semana, 1 venta. $47. Segunda semana, 3 ventas. $141. Tercera semana, 5 ventas. $235. Cuarta semana, 7 ventas. $329. Primer mes completo, $752. $752. Por algo que creé una vez. Y lo mejor, seguía vendiendo. Sin que yo hiciera nada más. Porque el producto ya estaba ahí. Y la gente lo seguía encontrando. Pero me di cuenta de algo. La mayoría de las ventas venían de mi promoción directa. No orgánica. Si quería que se vendiera solo, necesitaba 2 cosas. 1, más tráfico. Más gente que lo viera. 2, más productos. Para tener un catálogo. Empecé con lo segundo. Creé un segundo producto. Esta vez un curso corto. En video. Cómo crear reportes financieros profesionales en Excel en menos de 30 minutos. 5 videos. De 10 minutos cada uno. Total, 50 minutos de contenido. Me tomó 2 semanas grabarlo. Usando mi celular y un micrófono básico de $35. Le puse precio, $67. Y lo subí a la misma plataforma. Ahora tenía 2 productos. Plantillas, $47. Curso, $67. También creé un bundle. Los 2 productos juntos con descuento, $97. Y empecé a promocionarlo igual. En grupos. En LinkedIn. En mi perfil freelance. El segundo mes con productos digitales generé $1,180. $1,180. Sin trabajar tiempo adicional. Porque estos productos se vendían mientras yo hacía freelance. O mientras dormía. O mientras estaba en mi empleo. Eran ingresos paralelos. Verdaderamente pasivos. Un sábado, mi novia me preguntó algo que me hizo reflexionar. ¿Cuánto estás ganando ahora en total? Saqué mi celular. Y abrí mi hoja de cálculo donde llevaba todo. Este mes. Empleo, $2,800. Freelance, $2,900. Productos digitales, $1,180. Total, $6,880. Se quedó callada. Procesando. $6,800. Eso es más del doble de lo que ganabas hace 8 meses. Sí. ¿Y cuánto necesitas para vivir? Como $1,800 al mes. Entonces ya no necesitas tu empleo. Ni tu freelance. Solo con los productos digitales casi cubres tus gastos. Todavía no. Los productos generan 1,180. Me faltan 620 para cubrir todo. Pero vas en camino. Tenía razón. Y me di cuenta de algo importante, los productos digitales eran la clave de la libertad real. Porque no dependían de mi tiempo. Se vendían solos. Y podían escalar sin límite. Si vendía 10 plantillas al mes, ganaba $470. Si vendía 100, ganaba $4,700. Mismo producto. Cero trabajo adicional. Eso era escalabilidad.
Algo que el freelance no tenía. Los siguientes meses me enfoqué en dos cosas. 1. Seguir haciendo freelance. Porque generaba buen dinero y era confiable. 2. Crear más productos digitales. Para que esa fuente creciera. Creé un tercer producto. Guía completa de análisis financiero para emprendedores. Un ebook de 80 páginas. Precio, $37. Y un cuarto producto, pack de 10 plantillas avanzadas de Excel. Precio, $87. Ahora tenía 4 productos. Con diferentes precios. Para diferentes necesidades. Y las ventas empezaron a crecer. Mes 3 con productos, $1,580. Mes 4, $1,920. Mes 5, $2,240. $2,240 al mes. En ingresos que llegaban mientras dormía. Y aunque todavía no era suficiente para reemplazar mi empleo completo, ya era significativo. Porque ahora mis ingresos mensuales eran: empleo, $2,800. Freelance, $2,800 promedio. Productos digitales, $2,240. Total, $7,840 mensuales. $7,840. Casi 3 veces mi sueldo original. Y de esos, 2,240 eran completamente pasivos. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Mes 13, segunda fuente de ingreso consolidada. Productos digitales creados. 4. Ingresos mensuales de productos, $2,240. Tiempo de trabajo requerido, casi 0, solo promoción ocasional. Lo que aprendí. Hay una diferencia enorme entre vender tu tiempo y vender tu conocimiento. El freelance paga bien. Pero tiene un techo. Solo tienes tantas horas al día. Los productos digitales no tienen techo. Se crean una vez. Se venden infinitas veces. No necesitas ser experto. Solo necesitas saber algo que otros no saben. Y empaquetarlo. El 80% de las ventas vienen del 20% de tus esfuerzos de promoción. Mientras más productos tienes, más vendes. Porque ofreces opciones. Resultado, ya tengo 2 fuentes sólidas de ingreso adicional. Freelance más productos digitales igual a $5,040 mensuales. Casi el doble de mi empleo. Próximo paso, ya no crear más productos por ahora. Enfocarme en algo diferente, invertir. Tomar todo el dinero extra que estoy generando y convertirlo en activos que generen ingresos pasivos reales. Dividendos. Rentas. Intereses. Cosas que no requieran mi trabajo ni mi tiempo. Eso es lo que sigue. Porque aunque los productos digitales son más pasivos que el freelance, todavía requieren promoción ocasional. Requieren mantenimiento. Pero las inversiones no. Solo requieren capital inicial. Y luego trabajan solas. Y yo ya tengo ese capital. Porque estoy ganando $7,840 al mes. Gastando $1,800. Sobrando $6,040. Es tiempo de hacer que ese dinero trabaje por mí. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante, cada paso me había acercado más a la libertad. Paso 1, entender la trampa del empleo. Paso 2, ver el costo oculto de la seguridad. Paso 3, entender el sistema de esclavitud moderna. Paso 4, decidir construir paralelo en lugar de renunciar. Paso 5, crear primera fuente de ingreso, freelance. Paso 6, crear segunda fuente. Paso 6, crear segunda fuente de ingreso, productos digitales. Ahora venía el paso 7, inversiones. Y ese paso era el que finalmente me iba a dar libertad real. Porque las inversiones no requerían mi tiempo. No requerían mi trabajo. Solo requerían dinero. Y yo ya lo tenía. Era tiempo de hacer que el dinero trabajara por mí. Mientras yo dormía. Mientras viajaba. Mientras vivía. Y ese era el siguiente paso. Uno que iba a cambiar todo otra vez. El séptimo paso fue cuando mi dinero finalmente empezó a trabajar por mí. Sin que yo hiciera nada. 14 meses después de haber empezado mi plan, tenía un problema. Un buen problema, pero problema al fin. Estaba generando $7,840 al mes. Gastando solo $1,800. Y el resto se acumulaba en mi cuenta de banco. Cada mes sobraban $6,040. Que solo estaban ahí. Sin hacer nada. Y aunque me daba tranquilidad tener ese dinero guardado, también sabía que estaba perdiendo oportunidad. Porque ese dinero no crecía. Al contrario, perdía valor con la inflación. Si la inflación era del 4% anual, mis $80,000 ahorrados perdían $3,200 de valor cada año. Solo por estar guardados. Eso era estúpido. Necesitaba hacer que ese dinero trabajara. Una noche, llamé a Andrés. Oye, tengo una pregunta. Tengo como $80,000 ahorrados.
¿Qué hago con ellos? ¿Los tienes en el banco? Sí. En una cuenta de ahorros. Se río. Hermano, estás perdiendo dinero. Las cuentas de ahorros pagan como 0.5% anual. Eso ni siquiera cubre la inflación. Lo sé. Por eso te pregunto. ¿En qué los invierto? Depende de tu objetivo. ¿Quieres que crezcan? ¿O quieres que generen ingresos? Quiero que generen ingresos. Ingresos pasivos. Como dividendos o algo así. Perfecto. Entonces necesitas invertir en activos que paguen flujo de efectivo. ¿Cómo qué? Acciones con dividendos. Bonos. Bienes raíces. Fondos de inversión que distribuyan ganancias. Hay muchas opciones. ¿Y cuál es la mejor? No hay una mejor. Depende de tu perfil de riesgo. Pero si quieres empezar simple, yo te recomendaría acciones con dividendos. Es lo más accesible. Esa conversación me dio dirección. Los siguientes días me puse a investigar sobre inversiones en dividendos. Y aprendí algo que cambió mi perspectiva. Hay empresas que pagan parte de sus ganancias a los accionistas. Cada trimestre. O cada año. Si comprabas suficientes acciones, ese pago podía ser significativo. Por ejemplo, si invertías $10,000 en una empresa que paga 5% de dividendos anuales, recibirías $500 al año. O sea, $41.66 al mes. No era mucho. Pero era un inicio. Y lo mejor, era completamente pasivo. No tenías que hacer nada. Solo ser dueño de las acciones. Y el dinero llegaba automáticamente. Eso era exactamente lo que quería. Abrí una cuenta en una plataforma de inversiones. Interactive Brokers. Llené formularios. Subí documentos. Y en 3 días, mi cuenta estaba activa. Ahora venía la parte difícil, decidir en qué invertir. Investigué empresas que pagaran dividendos consistentes. Empresas estables. Que llevaran años pagando. Encontré una lista de Dividend Aristocrats. Empresas que habían pagado y aumentado sus dividendos durante al menos 25 años consecutivos. Coca-Cola. Johnson & Johnson. Procter & Gamble. 3M, McDonald's. Todas empresas conocidas. Estables. Que pagaban entre 3 y 6% anual en dividendos. Decidí empezar conservador. Diversificar. No poner todo en una sola empresa. Invertí $15,000 en 5 empresas diferentes. $3,000 en Coca-Cola, dividendo 3.2% anual. $3,000 en Johnson & Johnson, dividendo 2.8% anual. $3,000 en Procter & Gamble, dividendo 2.5% anual. $3,000 en 3M, dividendo 3.6% anual. $3,000 en AT&T, dividendo 7.2% anual. Total invertido, $15,000. Dividendo anual esperado, aproximadamente $580. Dividendo mensual, $48.33. $48 al mes. No era mucho. Pero era un inicio. Y lo importante, ese dinero iba a llegar cada trimestre. Sin que yo hiciera nada. Hice la compra. Y esperé. 3 meses después, recibí mi primer pago de dividendos, $145. $145. Dinero que apareció en mi cuenta. Sin trabajar. Le tomé screenshot. Y se lo mandé a mi novia. Mira. Mi primer pago de dividendos. $145. Sin hacer nada. Eso es increíble. ¿Y eso llega solo? Sí. Cada 3 meses. Mientras sea dueño de las acciones. ¿Y si inviertes más? El pago sube. Es proporcional. Esa conversación me hizo pensar, si $15,000 generaban 48 mensuales, ¿cuánto necesitaba invertir para generar 1,800 mensuales? 1,800 mensuales igual a 21,600 anuales. Si el dividendo promedio era 4% anual, necesitaba 21,600 dividido entre 0.04 igual a $540,000 invertidos. $540,000. Eso era mucho. Pero no imposible. Sobre todo porque cada mes estaba ahorrando $6,000. Si seguía invirtiendo esos 6,000 mensuales, en 7 años llegaría a 540,000. 7 años. No era rápido. Pero era alcanzable. Y mientras tanto, los dividendos se iban a reinvertir. Generando más dividendos. Efecto compuesto. Los siguientes meses seguí invirtiendo agresivamente. Mes 1, 15,000 invertidos. Mes 2, 6,000 adicionales invertidos. Mes 3, 6,000 adicionales. Mes 4, 6,000 adicionales. Mes 5, 6,000 adicionales. Mes 6, 6,000 adicionales. Total después de 6 meses, $45,000 invertidos.
Dividendos mensuales generados, aproximadamente $150. $150 al mes. Todavía poco. Pero creciendo. Pero entonces algo pasó que aceleró todo. Descubrí los REITs. Real Estate Investment Trusts. Fondos de inversión en bienes raíces. Empresas que poseen y administran propiedades. Y están obligadas por ley a distribuir al menos el 90% de sus ganancias como dividendos. Eso significaba dividendos mucho más altos. Entre 6 y 10% anual. El doble o triple que las acciones normales. Investigué varios REITs. Y elegí 3. Realty Income, conocido como The Monthly Dividend Company porque paga cada mes. Stag Industrial, propiedades industriales. Digital Realty, centros de datos. Invertí $12,000 distribuidos en los 3. Y esos 12,000 generaban aproximadamente $90 mensuales. Mucho más que las acciones normales. Ahora mis inversiones totales eran 45,000 en acciones tradicionales con dividendos, 150 mensuales. 12,000 en REITs, 90 mensuales. Total, 57,000 invertidos generando $240 mensuales. $240 al mes. En ingresos completamente pasivos. Y aunque todavía era poco comparado con mi freelance o productos digitales, era diferente. Porque el freelance requería mi tiempo. Los productos requerían promoción ocasional. Pero las inversiones no requerían nada. Solo existir. Y eso era libertad real. Un sábado, estaba revisando mi portafolio. Y mi novia se acercó. ¿Cuánto llevas invertido? Como $57,000. ¿Y cuánto genera? $240 al mes. Eso no es mucho. Todavía no. Pero va a crecer. Cada mes invierto más. Y cada dividendo que recibo lo reinvierto. Es efecto compuesto. ¿Efecto compuesto? Sí. Es cuando tus ganancias generan más ganancias. Que a su vez generan más ganancias. Es lento al inicio. Pero exponencial después. Le mostré una gráfica que había hecho. Si invertía 6,000 mensuales con retorno del 4% anual. Año 1, 72,000 invertidos. 240 mensuales en dividendos. Año 2, 144,000 invertidos. 480 mensuales. Año 3, 216,000 invertidos. 720 mensuales. Año 5, 360,000 invertidos. 1,200 mensuales. Año 7, 540,000 invertidos. 1,800 mensuales. En 7 años, solo con las inversiones, estaría generando lo que necesito para vivir. ¿Y eso sin contar tu freelance y tus productos? Exacto. Eso seguirían generando. Entonces tendría 3 fuentes de ingreso pasivo. Todas cubriéndome varias veces. Ella se quedó pensando. Eso significa que en 7 años podrías retirarte completamente. Técnicamente sí. Pero probablemente no lo haría. Porque me gusta lo que hago. Pero la diferencia es que sería mi elección. No mi necesidad. Esa conversación me hizo reflexionar. Porque me di cuenta de que la libertad financiera no era sobre dejar de trabajar. Era sobre tener la opción de no trabajar. Y yo estaba construyendo esa opción. Paso a paso. Inversión por inversión. Los siguientes meses seguí invirtiendo religiosamente. Cada quincena, en cuanto me pagaban, transfería todo el excedente a mi cuenta de inversiones. Y lo invertía. Sin pensar. Sin dudar. Porque cada dólar invertido era $1 trabajando por mí. Para siempre. 18 meses después de haber empezado mi plan, 6 meses después de empezar a invertir, mis números eran estos. Inversiones totales, $93,000. Dividendos mensuales, $387. No era mi número de libertad todavía, 1,800 mensuales. Pero era progreso real. Y lo mejor, ese número crecía cada mes. Automáticamente. Porque cada mes agregaba 6,000 nuevos dólares. Y cada trimestre reinvertía los dividendos recibidos. Era una bola de nieve. Que rodaba cuesta abajo. Haciéndose más grande cada vez. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Mes 18, tercera fuente de ingreso activada. Inversiones totales, $93,000. Dividendos mensuales, $387. Lo que aprendí. El dinero guardado en el banco es dinero perdido. La inflación lo come. Las inversiones en dividendos son la forma más simple de generar ingresos pasivos. No necesitas ser experto. Solo necesitas consistencia. Invertir cada mes. Sin falta. La diversificación es clave. No pongas todo en un solo lugar. Los REITs pagan más que las acciones normales. Pero también tienen más riesgo. El efecto compuesto es lento al inicio.
pero poderoso después de años. Cada dólar invertido es un empleado trabajando para ti. Para siempre. Resumen de ingresos actuales. Empleo, 2.800 mensuales, activo. Freelance, 2.900 mensuales, activo pero flexible. Productos digitales, 2.400 mensuales, semipasivo. Inversiones, 387 mensuales, 100% pasivo. Total. 8.487 dólares mensuales. Gastos, 1.800 mensuales. Sobrante, 6.687 mensuales. Próximo paso, ya tengo 3 fuentes de ingreso adicional funcionando. Ahora necesito ver el panorama completo. ¿Qué sigue? ¿Renuncio? ¿Negocio con mi empleo? ¿Sigo construyendo? Es tiempo de evaluar. Porque ya llevo año y medio. Y los resultados son claros, gano casi 3 veces más que cuando empecé. Y tengo opciones. Ya no soy empleado por necesidad. Soy empleado por conveniencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante, yo había pasado de tener una fuente de ingreso, mi empleo, a tener 4 fuentes. Y de esas 4, 3 eran adicionales. Que yo había construido. Eso era poder. Eso era libertad. Eso era seguridad real. Porque si perdía una fuente, tenía otras 3. Si una bajaba, las otras compensaban. Ya no dependía de nada. De nadie. Y eso valía más que cualquier cantidad de dinero. Porque era tranquilidad. Era opciones. Era libertad. Y yo finalmente la tenía. El octavo paso fue cuando todas las piezas finalmente se conectaron. Y el sistema empezó a funcionar solo. 2 años después de aquel lunes donde me di cuenta de que estaba atrapado, mi vida era completamente diferente. Era un martes por la mañana. Estaba en mi escritorio de la oficina. Revisando mis inversiones en el celular. Y vi algo que me hizo sonreír. Ingresos del mes hasta hoy, día 15. Empleo, 1.400, mitad de quincena. Freelance. 2.100, 2 proyectos completados. Productos digitales, 1.850, ventas automáticas. Dividendos, 420, pago trimestral que acababa de caer. Total, 5.770 dólares. Y todavía faltaba la otra mitad del mes. 5.770 dólares. En 15 días. Con 4 fuentes diferentes. Y lo mejor, de esos 5.770, solo el empleo y el freelance requerían mi tiempo activo. Los productos digitales se vendían solos. Y las inversiones pagaban solas. Cerré el celular. Y me quedé pensando en algo que me voló la cabeza. Hace 2 años, yo ganaba 2.800 al mes. Con una sola fuente. Y vivía estresado. Ahora ganaba más de 10.000 al mes. Con 4 fuentes. Y vivía tranquilo. La diferencia no era solo el dinero. Era la seguridad. Las opciones. El control. Esa tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Necesito hablar contigo. Entré. Y me senté. Mira, he notado que últimamente tu compromiso con la empresa ha bajado. Sales exactamente a las 6. No te quedas a juntas opcionales. No participas en eventos. Cumplo con mi trabajo. Entrego todo lo que me piden. Sí, cumples. Pero ya no das ese extra. Y eso se nota. Hace 2 años, esa conversación me habría aterrado. Me habría disculpado. Habría prometido mejorar. Pero ahora no. Tienes razón. Ya no doy ese extra. Porque me di cuenta de algo, ese extra no está en mi descripción de puesto. Y no me pagan por él. Mi jefe se quedó callado. Sorprendido. Esa actitud no te va a llevar lejos en esta empresa. Lo sé. Y está bien. No necesito llegar lejos aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Que este trabajo es solo una parte de mi vida. No toda mi vida. Y tengo otros proyectos. Otros ingresos. Otras prioridades. ¿Estás buscando otro empleo? No. Pero tampoco dependo de este. Esa frase lo dejó sin palabras. Porque era verdad. Y ambos lo sabíamos. Bueno, pues decide qué quieres. Porque si no estás comprometido, tal vez es mejor que busques algo más. Lo voy a pensar. Gracias por la conversación. Salí de su oficina sintiendo algo que nunca había sentido, indiferencia. No me importó. No me asustó. No me molestó. Porque sabía algo que él no sabía, yo ya no necesitaba ese empleo. Podía perderlo mañana. Y estaría bien. Porque tenía otras 3 fuentes de ingreso. Que juntas generaban más que mi sueldo. Esa noche, le conté a mi novia lo que había pasado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? No lo sé.
Parte de mí quiere renunciar ya. Solo para demostrarme que puedo. Pero otra parte piensa, ¿para qué? Si el empleo me da prestaciones. Y no me cuesta tanto. ¿Cuánto te cuesta? Esa pregunta me hizo pensar. 9 horas al día. Más 1 hora de tráfico ida y vuelta. Total, 11 horas. 5 días a la semana. 55 horas semanales. 220 horas mensuales. A cambio de $2.800. Eso es como $12.72 por hora. Exacto. Y en freelance cobro $40 por hora. Y mis productos digitales generan dinero sin horas. Entonces te cuesta mucho. Te cuesta tiempo. Que podrías usar en algo más rentable. Tenía razón. Y me di cuenta de algo, yo seguía en mi empleo por inercia. No por necesidad. No por conveniencia real. Solo porque era lo conocido. Lo seguro. Lo familiar. Pero esa seguridad ya no tenía sentido. Porque yo ya tenía seguridad real. Múltiples fuentes de ingreso. Los siguientes días estuve pensando en eso. En qué hacer con mi empleo. Y llegué a una conclusión, no iba a renunciar todavía. Pero iba a negociar. El viernes, pedí una junta con mi jefe. Quiero proponerte algo. Dime. Sé que no estás contento con mi compromiso. Y entiendo. Pero también sé que hago bien mi trabajo. Cumplo con todo. Solo que ya no doy extras. Así es. Entonces te propongo esto, trabajo medio tiempo. De 9 de la mañana a 2 de la tarde. 5 horas al día. Y me pagas la mitad de mi sueldo. 1.400 mensuales. Pero conservo mis prestaciones. Se quedó callado. Pensando. ¿Y por qué haría eso? Podría contratar a alguien de tiempo completo. Podrías. Pero tendrías que entrenarlo. Y perderías mi experiencia. Yo ya sé todos los procesos. Soy eficiente. Puedo hacer en 5 horas lo que otros hacen en 8. ¿Y qué gano yo con eso? Pagas menos. Y tienes a alguien experimentado. Que no necesita supervisión. Que hace su trabajo bien. Se quedó pensando varios segundos. Déjame pensarlo. Te doy respuesta la próxima semana. Esa negociación fue arriesgada. Porque podía decir que no y pedirme que me fuera. Pero no me importó. Porque ya tenía opciones. Si decía que sí, perfecto. Trabajaba menos. Cobraba menos. Pero seguía con prestaciones. Si decía que no, también perfecto. Renunciaba. Y me enfocaba 100% en mi freelance y productos. De cualquier forma, ganaba. La siguiente semana, mi jefe me llamó. Hablé con recursos humanos. Y aceptamos tu propuesta. Medio tiempo. 1.400 mensuales. Conservas prestaciones. Empiezas el próximo mes. No lo podía creer. Habían aceptado. Perfecto. Gracias. Pero con una condición, si vemos que no funciona, regresamos a tiempo completo o terminamos el contrato. Entendido. Salí de su oficina sintiendo una emoción que no esperaba. Porque acababa de negociar algo que nunca pensé posible, trabajar menos. Cobrar menos. Pero conservar prestaciones. Y lo mejor, ahora tenía 5 horas adicionales al día. Que podía usar en mi freelance. O en crear más productos. O en vivir. Esa noche, hice las cuentas de lo que significaba esto. Ingresos nuevos, proyectados. Empleo medio tiempo, 1.400 mensuales. Freelance, con más tiempo disponible 4.200 mensuales. Productos digitales, 2.600 mensuales. Inversiones, 450 mensuales. Total proyectado, 8.650 mensuales. $8.650. Solo 250 menos que ahora. Pero trabajando la mitad de tiempo en el empleo. Y con 5 horas diarias libres, podía aumentar mi freelance. O crear más productos. O simplemente vivir. Las opciones eran infinitas. Un mes después de empezar con medio tiempo, mis números reales eran estos. Empleo, 1.400 mensuales, 5 horas diarias. Freelance, 4.600 mensuales, aumentó porque tenía más tiempo. Productos digitales, 2.800 mensuales, creé un quinto producto. Inversiones, 480 mensuales, seguí invirtiendo agresivamente. Total, 9.280 mensuales. $9.280. Más que antes. Trabajando menos. Y lo mejor, tenía tiempo. Tiempo real. Para vivir. Ahora mi rutina era completamente diferente. Lunes a viernes. 9 de la mañana a 2 de la tarde, empleo, 5 horas. 3 de la tarde a 6 de la tarde, freelance o productos, 3 horas. 6 de la tarde en adelante, libre.
Gimnasio. Novia. Amigos. Vida. Sábados y domingos, completamente libres. Ya no trabajaba 60 horas a la semana como antes. Ahora trabajaba 40. Y ganaba más. Eso era eficiencia. Eso era libertad. Un sábado, estaba en casa. Sin hacer nada de trabajo. Y mi celular vibró. Era una notificación de venta. Has vendido, pack de plantillas profesionales. $47. $47. Mientras veía una película. 5 minutos después, otra notificación. Has vendido, curso de reportes financieros. $67. $67. Mientras comía palomitas. Y entonces me di cuenta de algo que me llenó. Mi dinero estaba trabajando por mí. Mientras yo descansaba. Los productos se vendían solos. Las inversiones pagaban solas. El sistema funcionaba solo. Yo solo tenía que mantenerlo. Alimentarlo. Mejorarlo. Pero ya no dependía de mí completamente. Esa noche, abrí mi libreta. Y escribí. Mes 25, el sistema completo funciona. Ingresos mensuales. Empleo, medio tiempo 1.400. Freelance, 4.600. Productos digitales, 2.800. Inversiones, 480. Total, $9.280 mensuales. Gastos, 1.800 mensuales. Sobrante, 7.480 mensuales. Horas trabajadas a la semana. 40 versus 60 hace 2 años. Lo que aprendí. El sistema funciona cuando todas las piezas trabajan juntas. No necesitas elegir entre seguridad y libertad. Puedes tener ambas. El empleo no es enemigo. Es herramienta. Úsalo mientras te sirva. Negociar es posible. Si tienes opciones, tienes poder. La libertad no es dejar de trabajar. Es trabajar en lo que quieres, cuando quieres. Múltiples fuentes de ingreso igual a seguridad real. Una fuente igual a riesgo. El dinero trabaja para ti cuando construyes sistemas. No cuando solo trabajas. Estado actual. Ya no dependo de mi empleo. Podría perderlo mañana y estaría bien. Ya no trabajo por necesidad. Trabajo por elección. Ya no vivo estresado por dinero. Vivo tranquilo. Ya no tengo una sola fuente de ingreso. Tengo 4. Ya no cambio todo mi tiempo por dinero. Solo una parte. Próximo paso, decidir. ¿Sigo así? ¿Renuncio completamente? ¿Escalo más? Porque ya llegué al punto donde puedo elegir. Y esa es la verdadera libertad. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante, el objetivo nunca fue hacerme rico. Fue tener opciones. Y yo ya las tenía. Podía quedarme en mi empleo medio tiempo. Con prestaciones. Generando suficiente. O podía renunciar. Enfocarme 100% en mi negocio. Escalar más. O podía mantener el balance. Trabajar menos. Vivir más. Todas eran buenas opciones. Y yo podía elegir. Esa era la diferencia. Esa era la libertad. Ya no estaba atrapado. Ya no dependía de nadie. Ya no tenía miedo. Porque el sistema funcionaba. Y funcionaba sin mi presente todo el tiempo. Y eso valía más que cualquier sueldo. Que cualquier prestación. Que cualquier seguridad falsa. Porque era seguridad real. Construida por mí. Controlada por mí. Mía para siempre. Y nadie me la podía quitar. Nunca. El 9º paso fue cuando finalmente tuve que responder la pregunta que había estado evitando durante meses: ¿qué hago ahora? 2 años y medio después de haber empezado este camino, estaba sentado en una cafetería. Un miércoles a las 3 de la tarde. Algo que antes era imposible. Porque estaría en la oficina. Pero ahora trabajaba medio tiempo. Y podía hacer esto. Sentarme. Tomar café. Pensar. Abrí mi laptop. Y revisé mis números del mes. Ingresos hasta hoy, día 20. Empleo, 933, 2/3 de mi pago. Freelance, 5.200, 4 proyectos. Productos digitales, 3.100, ventas récord este mes. Inversiones, 510, dividendos trimestrales. Total, $9.743. Y todavía faltaban 10 días del mes. Proyección final del mes, aproximadamente $11.500. $11.500. En un mes. 4 veces mi sueldo original de hace 2 años y medio. Cerré la laptop. Y me quedé viendo por la ventana. Pensando en algo que me había estado dando vueltas en la cabeza. Mis ingresos fuera del empleo, freelance y productos e inversiones, eran $8.810 al mes.
Casi 6 veces lo que necesitaba para vivir, 1800. Yo ya no necesitaba el empleo. Ni siquiera medio tiempo. Podía renunciar hoy. Y vivir perfectamente con mis otras fuentes. Entonces, ¿por qué seguía ahí? La respuesta honesta, por miedo. Y por las prestaciones. Miedo de perder esa seguridad del cheque quincenal. Aunque fuera pequeño. Y las prestaciones. El seguro social. El fondo de vivienda. El aguinaldo. Esas cosas que me habían mantenido atrapado durante años. Pero me hice una pregunta diferente, ¿realmente valía la pena? ¿Valía la pena trabajar 25 horas a la semana por $1,400 y prestaciones? Hice las cuentas. $1,400 dividido entre 100 horas al mes igual a $14 por hora. En freelance ganaba $40 por hora. Casi 3 veces más. Si usaba esas 100 horas en freelance, ganaría $4,000 adicionales. En lugar de 1,400. Diferencia, $2,600 mensuales. 2,600 por 12 meses igual a $31,200 anuales. $31,200 que estaba perdiendo. Por mantener un empleo que ya no necesitaba. ¿Y las prestaciones? Seguro social, podía contratar un seguro privado por $150 al mes. Fondo de vivienda, ya tenía suficiente ahorrado. No necesitaba acumular más. Aguinaldo, $1,400 al año. Nada comparado con lo que perdía. Total valor de prestaciones, como $2,500 anuales. Pero estaba perdiendo $31,200 anuales en oportunidad. Pérdida neta, $28,700 al año. Casi $29,000. Por mantenerme en un empleo que ya no necesitaba. Eso era estúpido. Cerré la laptop. Y tomé una decisión. Iba a renunciar. Definitivamente. En 2 semanas. Pero antes, quería hablar con las personas importantes en mi vida. Esa noche, hablé con mi novia. Voy a renunciar. Completamente. Se quedó callada. Luego preguntó. ¿Estás seguro? Completamente. Ya no necesito el empleo. Gano 8 veces más fuera de él. Y estoy perdiendo tiempo y dinero manteniéndolo. ¿Y si algo sale mal? ¿Si bajan tus otros ingresos? Tengo $95,000 ahorrados. Eso me cubre más de 4 años de gastos. Y mis ingresos han sido consistentes durante más de 1 año. No es un riesgo. Es una decisión lógica. ¿Y las prestaciones? Las prestaciones son una ilusión. Me cuestan más de lo que valen. Ella respiró profundo. Está bien. Te apoyo. Pero prométeme algo. ¿Qué? Que si renuncias, no vas a trabajar las mismas horas que antes. Que vas a usar ese tiempo para vivir. Para nosotros. Para ti. Te lo prometo. De hecho, ese es el punto. Trabajar menos. Vivir más. También llamé a Andrés. Oye, voy a renunciar a mi empleo. ¿En serio? Ya era hora, hermano. Sí. Ya no tiene sentido mantenerlo. ¿Y qué vas a hacer? Enfocarme 100% en mi freelance y productos. Y seguir invirtiendo todo el excedente. Perfecto. Bienvenido al Club de los Libres. ¿Algún consejo? Sí. Disfrútalo. Porque esto es lo que trabajaste durante 2 años para conseguir. No lo desperdicies trabajando igual o más. Trabaja diferente. Trabaja mejor. Esa conversación me llenó de emoción. Porque me di cuenta de que este era el momento. El momento que había estado esperando durante 2 años y medio. El lunes siguiente, pedí una junta con mi jefe. Vengo a entregarte mi renuncia. Me miró sorprendido. ¿Tu renuncia? ¿Ya conseguiste otro trabajo? No. Voy a dedicarme completamente a mi negocio. ¿Tu negocio? ¿Qué negocio? Consultoría y productos digitales. Llevo 2 años construyéndolo. Y ya genera más que suficiente. ¿Más que tu sueldo aquí? Sí. Mucho más. Se quedó callado. Procesando. ¿Y estás seguro? Porque aquí tienes estabilidad. Prestaciones. Futuro. Estoy seguro. Porque ya construí mi propia estabilidad. Y esa es más sólida que cualquier empleo. Bueno, es tu decisión. ¿Cuándo es tu último día? En 2 semanas. Voy a dejar todo en orden. Documentado. Para que no haya problemas. Gracias. Y, buena suerte. Salí de su oficina con las piernas temblando. No de miedo. De emoción. Porque acababa de hacer algo que hace 2 años me parecía imposible. Renunciar. Sin tener otro empleo. Sin red de seguridad tradicional. Solo con lo que yo había construido. Y con la confianza de que era suficiente. Los siguientes días fueron raros.
Todos en la oficina se enteraron de que renunciaba. ¿Ya tienes otro trabajo? No. Voy por mi cuenta. ¿No te da miedo? No. Porque ya tengo ingresos estables fuera de aquí. ¡Qué valiente! No es valentía. Es preparación. Llevo 2 años construyendo esto. Daniel, mi compañero, me invitó a comer el último día. Hermano, te admiro. Yo también quiero hacer algo así. Pero me da miedo. ¿Miedo de qué? De perder la estabilidad. El sueldo fijo. Las prestaciones. Esas cosas no son estabilidad. Son ilusión de estabilidad. La verdadera estabilidad es tener múltiples fuentes de ingreso. No una sola. ¿Y cómo empiezo? Como yo empecé. Sin renunciar. Construye algo paralelo. En tus noches. Tus fines de semana. Y cuando ese algo sea suficiente, decides. ¿Cuánto tiempo te tomó? 2 años y medio. Pero no tiene que tomarte tanto. Yo fui lento. Tú puedes ser más rápido. ¿Me ayudas? Claro. Con gusto. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo. Mi historia podía inspirar a otros. Mostrarles que era posible. Y eso me llenó de un propósito que no esperaba. Mi último día en la oficina llegó. Viernes. 2 de la tarde. Apagué mi computadora. Limpié mi escritorio. Y me despedí de todos. Buena suerte. Gracias. Y recuerden, no están atrapados. Siempre hay opciones. Solo tienen que construirlas. Salí del edificio. Y me quedé parado en la calle. Viendo el lugar donde había pasado los últimos años. Y sentí algo que no esperaba, agradecimiento. Porque ese empleo, aunque fue una trampa, también fue una plataforma. Un lugar que me dio estabilidad mientras construía algo mejor. No era enemigo. Era herramienta. Y yo ya no la necesitaba. Tomé una foto del edificio. Y la subí a mis redes con un mensaje. Hoy fue mi último día como empleado. Después de 2 años y medio construyendo en paralelo, finalmente di el salto. No porque odiara mi empleo. Sino porque construí algo mejor. Algo que me da más dinero, más tiempo y más libertad. Si estás pensando en hacer lo mismo, mi consejo, no renuncies todavía. Construye primero. Y cuando lo construido sea más grande que tu empleo, entonces decides. Así es como pasas de empleado atrapado a libre. Sin arriesgar todo. Sin perder. Solo construyendo. Ese post tuvo 200 reacciones en 1 hora. Y 40 mensajes de personas preguntando cómo lo hice. Esa noche, antes de dormir, abrí mi libreta por penúltima vez. Y escribí. Mes 30, el punto de decisión. Hoy renuncié. Oficialmente. Después de 2 años y medio. Ingresos finales antes de renunciar. Empleo, 1.400 mensuales. Freelance, 5.200 mensuales. Productos digitales, 3.100 mensuales. Inversiones, 510 mensuales. Total, 10.210 mensuales. Ingresos después de renunciar, proyectados. Freelance, 7.000 mensuales, más tiempo disponible. Productos digitales, 3.500 mensuales, más enfoque en crear. Inversiones, 550 mensuales, sigo invirtiendo. Total proyectado, 11.050 mensuales. Más que antes. Sin empleo. Sin jefe. Sin horarios. Lo que aprendí. El punto de decisión llega cuando tus ingresos adicionales superan tu empleo. Y lo hacen consistentemente. No tienes que renunciar el primer mes que ganas más. Espera a estar seguro. Las prestaciones no valen lo que crees. Haz las cuentas reales. El miedo nunca se va. Pero se vuelve manejable cuando tienes opciones. Renunciar no es el final. Es el principio de algo mejor. Estado actual. $95.000 ahorrados, más de 4 años de gastos. 3 fuentes de ingreso activas y crecientes. 0 dependencia de un empleador. Libertad completa de tiempo y ubicación. Próximo paso, vivir. Trabajar cuando quiera. En lo que quiera. Desde donde quiera. Porque eso es lo que construí durante 2 años y medio. Y eso es lo que voy a disfrutar. La trampa del sueldo seguro ya no me tiene. Porque construí mi propia seguridad. Y esa es irrompible. Cerré la libreta. Y me di cuenta de algo importante. Había llegado al punto que muchos buscan pero pocos alcanzan. El punto donde ya no eres empleado por necesidad. Sino libre por elección. Donde el dinero ya no te controla. Tú controlas el dinero. Donde tu tiempo es tuyo. Completamente tuyo. Y aunque el camino fue largo. Y aunque requirió sacrificio. Y aunque hubo momentos de duda. Había valido cada segundo. Porque ahora era libre.
completamente libre. Y esa libertad no me la podía quitar nadie. Nunca. El 10º paso fue cuando entendí que la libertad no era el destino. Era solo el principio. 6 meses después de haber renunciado, mi vida era irreconocible. No por el dinero, sino por el tiempo, por las opciones, por la paz. Era un martes, 10 de la mañana, y estaba en una playa, en Tulum, con mi laptop, trabajando en un proyecto freelance, mientras mi novia leía un libro bajo una palapa. Algo que hace 3 años era literalmente imposible. Porque estaría en una oficina, en un escritorio, siguiendo órdenes. Pero ahora no. Ahora decidía yo. ¿Dónde trabajar? ¿Cuándo trabajar? ¿En qué trabajar? Terminé el proyecto. Lo envié. Y cerré la laptop. 3 horas de trabajo. $800 ganados. Y el resto del día libre. Mi novia me miró. ¿Ya terminaste? Sí. Ya mandé todo. ¿Y ahora qué quieres hacer? Lo que tú quieras. Tengo todo el día. Ella sonrió. Extrañaba esto. Que tuvieras tiempo real. No solo sobras de tiempo. Esa frase me pegó. Porque tenía razón. Antes, cuando era empleado de tiempo completo, solo le daba sobras de tiempo. Lo que quedaba después del trabajo. Después del cansancio. Después de todo. Pero ahora no. Ahora le daba tiempo real. Energía real. Presencia real. Esa noche, mientras cenábamos frente al mar, revisé mis números del mes. Ingresos del mes, hasta hoy, día 20. Freelance, $6,800, 5 proyectos, trabajando 60 horas total. Productos digitales, $3,900, ventas automáticas. Inversiones. $580, dividendos. Total, $11,280. $11,280. Sin empleo. Sin jefe. Sin horarios fijos. Y todavía faltaban 10 días del mes. Proyección final, aproximadamente $13,500. $13,500. Casi 5 veces mi sueldo original. Pero lo más importante no era el número. Era cómo lo ganaba. 60 horas de trabajo en 20 días igual a 3 horas diarias de trabajo activo. El resto del tiempo era mío. Para vivir. Para disfrutar. Para lo que yo quisiera. Eso era libertad real. No solo financiera, sino de tiempo. Le mostré los números a mi novia. ¿Ves esto? Trabajé 60 horas este mes. Y gané $11,280. Eso es increíble. Hace 3 años trabajaba 220 horas al mes. Y ganaba 2,800. Ahora trabajo un tercio del tiempo. Y gano 4 veces más. ¿Y no te aburres? Con tanto tiempo libre. Esa pregunta me hizo reflexionar. Porque la respuesta era, no. Para nada. Porque el tiempo libre no era vacío. Era lleno. De cosas que importaban. Gimnasio. Leer. Aprender. Viajar. Estar con ella. Estar conmigo mismo. Cosas que antes no podía hacer. Porque no tenía tiempo. O energía. O ambos. No me aburro. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo. No solo sobreviviendo. Al regresar a casa una semana después, algo pasó que me hizo reflexionar sobre el propósito. Recibí un mensaje de Daniel, mi ex compañero de trabajo. Oye, ¿recuerdas que me dijiste que me ibas a ayudar? Sí, claro. Pues ya empecé. Llevo 2 meses ofreciendo servicios freelance. Y ya gané $800 extra. Muy bien, hermano. ¿Cómo te sientes? Diferente. Porque por primera vez siento que tengo opciones. Que no dependo solo de mi empleo. Exacto. Esa es la idea. Quiero preguntarte algo, ¿cuándo supiste que era tiempo de renunciar? Cuando mis ingresos adicionales fueron consistentemente más altos que mi empleo. Durante al menos 6 meses. Ahí supe que era seguro. Todavía me falta mucho. No tanto como crees. Si sigues así, en un año estarás listo. Esa conversación me llenó de algo que no esperaba, propósito. Porque me di cuenta de que mi historia no terminaba conmigo. Podía ayudar a otros. Mostrarles el camino. Y eso me motivó a hacer algo que había estado pensando durante semanas. Esa noche, empecé a escribir. Un documento. Largo. Detallado. La trampa del sueldo seguro, cómo construir ingresos adicionales sin renunciar a tu empleo. Le puse todo. Todo lo que había aprendido en 3 años. Los pasos. Los errores. Los números. Las estrategias. Las herramientas.
todo. Me tomó 2 semanas terminarlo. 15.000 palabras. 60 páginas. Lo convertí en un ebook. Le puse precio, $27. Y lo subí a mi plataforma de productos digitales. En la descripción puse: hace 3 años, yo ganaba $2.800 al mes. Con un solo empleo. Sintiéndome atrapado. Hoy genero más de 13.000 mensuales. Con 3 fuentes de ingreso. Completamente libre. Este es el paso a paso exacto de cómo lo hice. Sin renunciar impulsivamente. Sin arriesgar todo. Solo construyendo inteligentemente. Lo promocioné en mis redes. Y en los mismos grupos donde había empezado años atrás. La primera semana vendí 40 copias. $1.080. Pero lo mejor no fue el dinero. Fueron los mensajes. Gracias. Esto es exactamente lo que necesitaba. Me siento identificado con tu historia. Estoy en la misma situación. Atrapado. Pero ahora sé que hay salida. Ya empecé. Primer cliente conseguido. $200. Es poco. Pero es un inicio. Esos mensajes valían más que cualquier cantidad de dinero. Porque significaban que mi historia estaba inspirando acción. No solo admiración. 3 meses después de haber renunciado, hice algo que nunca pensé que haría: rechacé dinero. Un cliente me ofreció un proyecto grande. $5.000. Pero requería 80 horas de trabajo en 2 semanas. Hace un año, habría aceptado sin pensar. Porque $5.000 era mucho. Pero ahora no. Porque hice las cuentas. 80 horas en 2 semanas igual a 5.7 horas diarias. Incluyendo fines de semana. Eso significaba sacrificar tiempo. Tiempo que podía usar en otras cosas. Cosas que importaban más. Gracias por la oferta. Pero no puedo aceptarla. No tengo disponibilidad. Ni siquiera por 6.000. Ni siquiera por 10.000. No es el dinero. Es el tiempo. Rechacé $5.000. Algo que hace 3 años me habría parecido una locura. Pero ahora tenía sentido. Porque había aprendido algo importante: el dinero regresa. El tiempo no. Y yo ya tenía suficiente dinero. Pero nunca iba a tener suficiente tiempo. Esa noche, mi novia me preguntó algo profundo. ¿Eres feliz? Me quedé pensando. Porque era una pregunta simple. Pero la respuesta era compleja. Sí. Soy feliz. Pero no porque tenga dinero. Sino porque tengo opciones. ¿Opciones de qué? De todo. Puedo elegir dónde vivir. Cuándo trabajar. En qué trabajar. Con quién pasar tiempo. ¿Qué hacer con mi día? Eso es libertad. Y esa libertad me hace feliz. ¿Te arrepientes de algo? De no haber empezado antes. Pero también sé que todo tiene su tiempo. Y este era el mío. Un año después de haber renunciado, revisé mi progreso total. Hace 4 años. Ingresos, 2.800 mensuales. Una fuente. Horas trabajadas, 220 al mes. Ahorros, 0. Estado mental, atrapado, estresado, sin opciones. Hoy. Ingresos, 14.200 mensuales promedio. 3 fuentes. Horas trabajadas, 80 al mes, activo. Inversiones, $145.000 generando 730 mensuales pasivos. Estado mental, libre, tranquilo, con opciones infinitas. La diferencia era abismal. No solo en números. En vida. Porque ahora vivía. No solo existía. Esa noche, abrí mi libreta por última vez. Y escribí. Año 3, la verdadera libertad. Hoy, 4 años después de haber estado sentado en ese restaurante con mis tarjetas rechazadas, soy una persona completamente diferente. No porque tenga más dinero. Sino porque tengo más vida. Trabajo 80 horas al mes. No 220. Gano 14.200 mensuales. No 2.800. Tengo 3 fuentes de ingreso. No una. Tengo 145.000 invertidos. No 0. Pero lo más importante, tengo opciones. Infinitas opciones. Puedo trabajar desde donde quiera. Cuando quiera. En lo que quiera. Puedo rechazar proyectos que no me llenan. Aunque paguen bien. Puedo viajar sin pedir permiso. Porque no tengo jefe. Puedo pasar tiempo con quien amo. Porque tengo tiempo real. Eso es libertad. No es tener $1.000.000. Es no necesitar trabajar para vivir. Es poder elegir. Lo que aprendí en estos 4 años. La trampa del sueldo seguro es real. Te da seguridad falsa a cambio de libertad real. No tienes que elegir entre seguridad y libertad. Puedes construir ambas. No renuncies impulsivamente. Construye primero.
Renuncia después. Múltiples fuentes de ingreso igual a seguridad real. Una fuente igual a riesgo. El dinero es importante. Pero el tiempo es más importante. La libertad no es dejar de trabajar. Es trabajar en lo que amas, cuando quieres. Tu historia puede inspirar a otros. No la guardes. Compártela. A todos los que están donde yo estuve. Atrapados. Con un empleo que no los llena. Sintiendo que no hay salida. Les digo esto, si hay salida. Pero no es renunciar impulsivamente. Es construir. Paso a paso. Fuente por fuente. Dólar por dólar. Hasta que lo construido sea más grande que tu empleo. Y entonces decides. Quedarte o irte. Por elección. No por necesidad. Ese es el camino. Y funciona. Lo viví. Lo comprobé. Y si yo pude, tú también puedes. Solo necesitas empezar. Hoy. No mañana. Hoy. Porque cada día que esperas es un día más atrapado. Y la vida es demasiado corta para vivirla atrapado. Sé libre. Construye tu libertad. Y vive en tus términos. Esa es la verdadera riqueza. Cerré la libreta. Y la guardé en un cajón. Junto con todos mis recuerdos de estos 4 años. Porque ese capítulo había terminado. El capítulo del empleado atrapado buscando libertad. Ahora empezaba otro capítulo. El del hombre libre ayudando a otros a ser libres. Y ese capítulo apenas comenzaba. Me levanté. Y miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía moviéndose. La gente corriendo. Yendo a sus empleos. Atrapados en la trampa del sueldo seguro. Y yo ya no era parte de eso. Ya no estaba atrapado. Ya no dependía de un cheque. Ya no vivía con miedo. Ahora vivía libre. Completamente libre. Y esa libertad valía más que cualquier cantidad de dinero. Porque era tiempo. Era opciones. Era vida. Y yo finalmente la tenía. Para siempre. Fin. Esta historia comenzó con un empleado atrapado ganando $2,800 al mes. Y terminó con un hombre libre generando $14,200 mensuales con 3 fuentes de ingreso. La diferencia no fue suerte. Fue decisión. La decisión de no elegir entre seguridad y libertad. Sino construir ambas. La decisión de no renunciar impulsivamente. Sino construir inteligentemente. La decisión de usar el empleo como plataforma. No como prisión. Y esa decisión lo cambió todo. La trampa del sueldo seguro es real. Pero tiene salida. Solo necesitas construirla. ¿Cuándo empiezas tú?